que le cambia la textura de Con la hoja plana la hoja de libro de Santillana. ajá, Santillana, y también tiene acá otra portada bonita, mira. Se ve muy Ah, mira, chido. este tiene un manuscrito, Sí, sí. manuscrito. Y hasta aquí se ve, también escrito por Mary Wolfest. Pero creo que ni tiene notas al pie tu libro. No, sí, las están para atrás, para acá atrás. Qué Ah, son de las que mandan atrás. Sí, mira, ese está bien padre. Mira, ese está Sí, chido. ese está padre. Y aquí ya estás. Está molesto cuando no está atrás. Sí, sí está malo eso. Ya estamos en vivo, amigos. Ya estamos en vivo. Ah, pero yo también me voy a poner en vivo entonces. Ay, así todo en vivo. Sí, él está en vivo. A ver, ¿te tapas el micrófono? ¿Te tapa? Ahora vamos a ver otra vez. Ah, pero déjame cambiar el nombre. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le pusiste, Se Christopher? marchó. ¿Marx? ¿Manifiesto? Manifiesto. ¿Dónde se ponía esas balas? ¿Cómo? Y Manifiesto. se marchó. Yo le voy a poner manifiesto. No. Manifiesto contra el capitalismo. Uy. Para que no se vea tan. Contra el capitalismo. A ver, entonces se va a llamar. Uy. Manifiesto comunista, ¿no, mano? ¿Cómo se va a llamar? Manifiesto comunista. Ah, pues sí, si quieres manifiesto comunista. ¿O Yo cómo? como que sentí que no jalaría tanto. Bueno, sí, tal vez puede que jale mucho comunista, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí. Sí, ponle manifiesto comunista. Como Christopher Nolan, ya acabó la pandemia, ya abrió. Además le dijo, mira Osvaldo, ya acabó la pandemia. Sí. Esos güeyes se ven ya muy sanos. Sí. ¿A poco no abrieron durante la pandemia? No, pero no, abrieron desde el año pasado, ya abrieron. Ya es lo que le estoy diciendo a Sí, Christopher. pero ya. ya van 2 años de pandemia. O más, ¿verdad? Sí, ya, no no sé abrieron cuánto como tiempo. año y medio. No ¿Cuántos abrieron años como tenían cuando empezó la pandemia? 31. No manches. Yo voy a cumplir 34. No No, manches. No manches. Qué Igual- cabrón. En julio Yo cumplo tenía 34. 29. Yo No, cumplí menos, ¿no? Vas a cumplir 33, ¿no? Sí. No, 32. ¿Tienes 31? Sí. ¿Por qué tienes cada vez siento que me separo de... En vez de que estemos Que igual, solo siento, cumpliste. siento que me voy a ser más viejo yo que tú. Comienzo Oye, para... ¿cumpliste 30 en pandemia? Sí. Igual mote, ¿verdad? ¿Tú y Sí, mote? también. Mote, güey. No, ma. 30 y 31. ¿Y qué hiciste? Pues nada, ¿Así no, en tu fuimos casa? con mis papás a una casa en Cuernavaca. Ah, Estuvo no, chido. qué chido. Sí, estuvo buena onda. ¿Cuándo íbamos de ir así a un lado, verdad? Sí, sí estaría bien, ¿eh? Sí, ya rifa eso de ir a casitas así, ¿no? Y no sale tan caro, ¿va? No, no sale tan caro. Luego sí hay casas chidas y bien baratas. Luego viste unas bien chidas. Ajá. A mí sí me gustaría. ¿Dónde lo vas a compartir, Christopher? ¿Cómo lo comparto? Es que en el celular es diferente, pero aquí en el celular luego, cuando estás poniendo el nombre, la etiqueta, abajo sale compartir o copiar enlace y esas cosas. Y mi perfil de Twitch le quería cambiar el nombre a... Ya es que se llama Osvaldo García. Ajá. Quiero ponerle La Humanidad Semi-Hundida. Ah, está chida, ¿no? Ajá. Porque es que tiene mi perrito, el perrito de Goya del Ajá. perro semi-hundido. Ah, pues Dije, sí. pues Humanidad Semi-Hundida le voy a poner. Ah, pues está chido, ¿eh? Ya se me hundida. Pero ¿por qué no has transmitido? No, ya no transmití. Tienes que hacer uno de acá semana casi, ¿no? Para que te ubiquen, Ajá. sí. O dos, yo creo. O más en Twitch es más que YouTube todavía. Sí, es como uno diario. Porque No, son como tan casual, o sea, es como hacer, Ajá. solo estar hablando lo casual, que no te exige hacer un contenido como Riguroso. Riguroso, exacto. Que te tardes en producir, ni nada. No, es que habla tú. Aparece y habla. Tiene cosas muy... Ah, y justo la parte que quizás de ¿cómo se llama? De todo lo sólido. Ah, sí. Yo creía que ya venía, así yo que decía, ya, ahí viene. Ahí viene, ya y no viene. No, jamás llega, güey. Todo lo estamental. Todo lo estamental. Ajá. Y estancado se esfuma. Ajá. Bueno, pues ya lo voy a poner en la página No, y también compártelo en Telegram, en nuestro grupo de... En nuestro grupo de la facultad, que estamos ahí todos. ¿Cómo empezamos? ¿Quién empieza?
Ahora tú. Pues ya que lo pasamos en casa, que empecemos, ¿no? ¿Cómo? Ya sea que empecemos, ¿verdad? Ajá. Lo compartimos, digo. Sí. Tú traías notita de por qué había sido encargado el manifiesto y eso, ¿no? Ah, sí, ahorita no sé qué Ajá. puse a cargar mi celular ahorita. ¿No? ¿Notitas? Sí, de que Ay, güey, Burgueses y Christopher ya lo- proletarios, ¿no? Le ponemos. Ajá. Ya lo compartió. ¿En dónde lo compartió? En Telegram. Oye, qué buena onda que solo pusiste la primera parte. O sea, que pusiste ese texto, pues. Sí, no, estuvo chido. ¿Qué lo releíste, esa partecita? ¿O qué? Sí. Entonces, ¿para qué lo hago si ya lo voy a poner Christopher, no? No, ya lo puse, o sea, ya puse el... Entonces, ¿para qué lo pongo aquí? No tiene caso, ya. ¿no? En el tuyo, ¿no? Ajá, Pues, ya no tiene. Pues yo creo que ya no. Pues sí es directo del canal. Ujú. Ay, güey. Ya. No, lo que sí me da ganas de hacer es guardarlo. O sea, hacer otra cámara. A ver. En vivo. ¿Eso lo acabas de poner, no, Christopher, en la página? Sí. Ah, sí, ya se puso ahí. Sí, ya lo puse, ya lo puse. ¿Dónde más estaría chido pasarlo? ¿Ya está transmitiéndose? Ya estaba transmitiendo eso. Hola. ¿Qué tranza internet? Ahí viene Donovan. Ay, yo no me quité el cubre. Ya se acabó la pandemia, ya lo detectó Christopher. Y abrieron los de Ya enfrente. abrieron los de frente, güey. Bueno, pues. En vivo. Ay. A ver, ya. Bueno, ¿ya listos? ¿Listos? Vámonos recio. La de 13. Bueno, hola, esta es nuestra primera transmisión en vivo por medio de Twitch. Espero que ¿A la segunda? Sí, No. nada más que la primera no la podemos guardar. Ah, sí. Sí, cierto, es la segunda. ¿Qué hablan? Ah, bueno, sí, también somos como cosmonautas y marcianos y tenemos nuestro canal está también en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Twitter también, ¿no? Así que síganos, estamos como cosmonautas y marcianos, así fácil, nada más, ¿no? Cosmonautas y marcianos. Facilito. Somos los únicos con ese nombre. Sí. Bueno, aquí está Donovan, Alejandro y yo. Los tres somos los miembros principales de Cosmonautas, aunque hay más personas ayudándonos. Y hoy vamos a hablar de un tema político, de un tema actual, aunque no parezca, que es sobre el manifiesto comunista de Marx y Engels. Es un texto que, pues sí, es un panfleto político, sí, tal cual es un panfleto político, es un manifiesto, ¿no? Está muy delgadito. Pero bueno, este texto es muy importante para entender la modernidad y el capitalismo, ¿no? Y aunque fue escrito en el siglo XIX, en 1848, como habla de lo esencial del sistema, habla de una especie de, sí, de elementos estructurales que se mantienen mientras exista capitalismo, ¿no? Aunque haya cambiado mucho en el siglo XX, estos elementos esenciales se mantienen, ¿no? Porque son cosas, son cosas que componen a la sociedad en su base, ¿no? O sea, habla de las clases sociales, habla de lo político, de los comunistas y de cómo debemos organizarnos y todo esto. Bueno, por eso es importante, creo que nosotros tres escogimos este texto como para empezar así como para entender muchas cosas actuales o para recuperarlo, para actualizar tal vez con algunos debates. Entonces no sé si los demás tengan alguna opinión acerca de por qué escogimos este texto para discutir. Bueno, nada más decir que no vamos a discutir todo el texto, sino solo el primer apartado.
el que habla precisamente de cómo es la conformación de las clases sociales modernas, que son la burguesía y el proletariado, ¿no? Todo no es... No, pero nada más de así ya para un poquito de contexto de la obra. Este es un escrito político escrito por Marx y Engels entre 1847 y 1848 y fue encargado por la AIT, que es se conoce como la primera internacional, ¿no? La primera internacional, la primera organización internacional de trabajadores. Y fue encargado primero como un manual para integrar a nuevos elementos a la organización, para atraerlos. Y en principio iba a ser eso, iba a ser un manual así tal cual de los principios, pero Marx y Engels le dieron un giro muy interesante cuando se los encargaron y acabaron haciendo pues un escrito político pues que todavía tiene mucho de actualidad y puede ser muy importante para... Sí, para que pasó en ese momento de la Liga de los Justos sí, a la sí, Liga Comunista, ¿no? exacto, sí. Y aparece, y eso es muy interesante, aparece unos meses antes, es publicado del levantamiento y las revoluciones del 48 en Europa. Ajá, una revolución continental, ¿no? Ajá. Internacional. En ese Que fue momento, una ¿no? revolución que inició así en Europa y se fue expandiendo inició en Francia y se fue expandiendo por Por toda Inglaterra, Europa. Alemania, Italia. Y con mucha rapidez, ajá. Y es de la primera vez, pues, y esa es de las primeras revoluciones que ya tienen algunos elementos comunistas dentro definidos, de ¿no? ella, ajá. Y bueno, es un texto muy interesante y aquí cada quien trae una edición diferente. Ah, sí. Hay como 20. La chida es esta. La La mía chida es la es más esta. chida, no la de Ah, la Osvaldo. chida es esta. Es china la de Osvaldo, La mía es la literalmente. única comunista. La mía es la única comunista. Cada una es la china, la cara y la cara. rifada. La rifada. Sí, Es la rifada. Esa es la mexicana. Sí, la de la colección. española, La española y la de la y la República china. Popular China. Ah. A ver, sí, les iba a comentar así antes de empezar el contenido del texto que está bien cabrón. Creo que yo quería dar como lo del contexto y creo que es importante porque lo que dice Donovan, que dice que las revoluciones del 1848 y todo esto que se expandió en Europa, pues sí, pero también viene, yo le recomendaría un texto de Fontana que explica el contexto de todo esto, que se llama Democracia y Capitalismo, que creo que fue el último texto que hizo en vida, así dice. Creo que es póstumo, de hecho. Y y él tiene una línea, bueno, no la traza él, ¿no? Pero realmente es una línea del tiempo muy interesante que va de la Revolución Francesa de 1789 a 1814, que es donde está lo jacobino, donde está la restauración napoleónica y todo eso. Ahí se fragua los primeros elementos de un auge capitalista que va a crear las instituciones que nos rigen hasta hoy en día, ¿no? Y ahí se crean las leyes, la fábrica se crea en esa época, el colonialismo se expande, el colonialismo capitalista industrial, ¿no? Y todo este auge capitalista tiene un periodo que de casi un siglo en el que la clase burguesa, la burguesía, va creando una especie de época de auge capitalista desenfrenado, ¿no? O sea, las mismas revoluciones que vienen después, las revoluciones burguesas, tal cual, porque no son revoluciones sociales en abstracto, son revoluciones de clase burguesa, que se cierra con 1848, como dice Donovan, que ya es donde empiezan a aparecer los comunistas y la clase obrera como muy, muy protagónica. Tiene un lapso, más bien un lapso, un momento como intermedio, que es en 1871, que es uno así como esporádico, una cosa muy efímera, que es el primer momento donde los comunistas y la clase trabajadora hace una revolución meramente comunista, meramente proletaria. La primera que no está mezclada o no hay conciliación entre las dos clases, ¿no? Porque las anteriores revoluciones son revoluciones donde la burguesía usa al proletariado para sus fines políticos, ¿no? Entonces, ese lapso, bueno, ese periodo efímero de 1871 de la Comuna de París, solamente dura unos meses, ¿no? Y ese auge continúa hasta la Primera Guerra Mundial y en concreto con la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Ahí empieza una época de miedo a la revolución proletaria por parte de la burguesía mundial y que va a condicionar todas las políticas públicas que se hacen, ¿no? Por miedo a que la clase trabajadora se levante para hacer una revolución proletaria. Entonces el lapso va
del 17 al 75, según Fontana. Ay, es que aquí no se ve muy bien. A ver, pásame el... Pásame el... Sí, pizarra, que se Bueno, puede ya. dar clases, sí, güey. Y bueno, nada más de eso. Entonces acaba el proceso de la época de miedo a la revolución de la burguesía en 1975, según este historiador. Y después de ahí, desde 1975, que es con el fin de el keynesianismo y todo eso, empieza una nueva, reinicia el auge capitalista, muy similar al del primer siglo, al del siglo XIX, muy similar al del contexto del manifiesto comunista. Por eso es que este manifiesto es mucho más actual, o se siente tan presente, porque se parecen mucho los elementos del nuevo auge capitalista, del neoliberalismo, al auge capitalista de inicios del siglo XIX, donde no había miedo a la revolución proletaria tal cual, ¿no? Que iba a empezar con el 1871 y así. Entonces las estructuras institucionales se repiten otra vez en el neoliberalismo y en el contexto que escriben en 1848 Marx, este libro, ¿no? Entonces por eso es muy importante situarlo históricamente, por eso es tan actual. Eso es lo que yo quería como... La era del capital también la llama Husband, ¿no? Sí, la era del capital, ajá. Entonces por eso es que muchas veces yo sentía que este libro en el 68, 1968, a mediados del siglo XX, como que muchos comunistas decían, se volvieron muy blandengues, porque decían, no, pues el progreso capitalista también está ayudando con derechos sociales a la clase trabajadora. No, había como una especie de estado de bienestar, ¿no? Pero entonces por eso parecía que esto estaba quedándose como atrasado el manifiesto comunista. Entonces lo que dice Fontana es que es una restauración capitalista tal cual, directa, muy cruda, que hace que estos textos sean mucho más actuales en nuestros días. Es igual, y no sé si ustedes... Entonces igual provocaría o provocó que ahora está como un resurgimiento, era Marx, Engels, Ajá, exacto, comunistas, ¿no? Ajá. Sí, un resurgimiento. Hay un resurgimiento de ellos, y que creo que justo el manifiesto es un texto padre para entrarle a ellos, ¿no? Pues es un texto muy ligerito, no sé si ustedes lo vean. Es muy ligerito. Bueno, más o menos, no más de tamaño. No, pero hablamos de peso. Bueno, sí. Así sí es ligerito. Sí, de tamañito, pues sí, es como lo primordial cuando uno quiere entrarle al Marx y al Engels, su compadre. Pues sí, está fácil, bueno, no está fácil leerlo, más bien está fácil, como agarrarlo y encontrarlo en cualquier librería de viejo. Sí, es muy fácil encontrarlo. Como a 5 pesos. O sea. Ajá. Y también otra de las cosas, pues, importantes y bonitas del manifiesto es que justo, pues, como ya estaba apuntando ahorita Osvaldo, pues es que es un texto que pasa y pasa el tiempo, y como pues sigue y sigue el capitalismo y la burguesía, pues se va reactualizando conforme a los distintos contextos sociales, ¿no? Y una de las ideas que teníamos nosotros para empezar por este textito es que precisamente pues da una definición muy clásica y muy histórica de lo que son las clases sociales, ¿no? Sí. Que también es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho y que decidimos como este mes dedicarle el tema a las clases sociales, y pues dijimos, pues lo clásico, ¿no? Pues el Marx. El manifiesto, ¿no? Pues sí, y pues empezar con lo elemental, ¿no? Ajá, con lo elemental. Y pues el primer capítulo pues es justo eso, ¿no? El llamado burgueses y proletarios, ¿no? Y pues ahí ya Marx nos empieza a decir un poco, bueno, Marx y Engels, cómo se van gestando estas dos clases sociales al inicio, digamos, del capitalismo industrial, y también cómo surgen a partir de las cenizas o de los últimos vestigios de la Edad Media, ¿no? Y también está muy interesante e importante ver cómo, pues, Marx y Engels hacen aquí un análisis no solo de cómo surgen, sino de cuáles son las condiciones históricas que se necesitan para que surjan estas clases sociales, ¿no? Y que una muy importante, pues, es justo, pues, no solo la acumulación, sino también el nacimiento del trabajo asalariado, y también el nacimiento como tal de la industria, ¿no? De la industria moderna, que va a hacer que la burguesía pues finalmente se posicione en su lugar de poder, ¿no? Que es algo muy interesante y bonito que dicen Marx y Engels, que pues no es que de pronto nace la burguesía así como una flor y ya, sino que pues ya venía gestándose, ¿no? Que o sea, también en el Renacimiento hay como pequeñas capas pequeño burguesas que siempre son aliadas como de la aristocracia, ¿no? Pero ya es hasta la Edad Moderna que pues muchos historiadores también, justo como decía Osvaldo, pues fechan como con el inicio de la Revolución Francesa, que la burguesía pues ya toma las riendas de la sociedad, ¿no? Sí. Y que va a transformar radicalmente la sociedad, ¿no? O sea, si hay un cambio dinámico gigantesco entre la Edad Media y lo que es como la Edad Moderna, que principalmente pues se ve caracterizado pues por el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías, y por esta contraposición de clases, ¿no? Y pues casi, bueno, muchos de nosotros, de los que han estudiado pues estas cosas y los de que les llama la atención esto, pues ubican súper bien la primera frase, ¿no? Con la que inicia el capítulo, ¿no? Que es la historia de toda la lucha, la historia de todas las sociedades ha existido hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. No, la primera es
un fantasma recorre Europa. Ah, Esa es la introducción general, ¿no? Sí, sí, es que la primera página, o sea, es una página antes de eso justo. Esa nada es la más. introducción general, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. la primera, la más famosa, es la del fantasmita. Sí, el fantasma que Un recorre. fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Ajá, ya la primera frase de... Otra del- recorre el mundo, ¿no? Para aquí Europa es como el mundo. Es lo malo de a veces es medio eurocéntrico esto, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero aquí puede ser cambiado fácilmente. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo, ¿no? No, no tanto. Pues no sé si en el sí, no sé Sí, cuando él no. escribía. Ajá, no. el Ah, comunismo. no, actualmente. Ah, sí, Tampoco. No, tampoco. Menos. sé, no sé. Es fantasma, porque mira, aquí en la misma página dice que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. De hecho, Pero- resulta la doble enseñanza, es una doble enseñanza, que el comunismo ya está reconocido, que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. O sea, lo que trato de hacer aquí es que dice... Hacerse presente. Ajá, de que el Sí, fantasma deje de ajá. ser fantasma. Sí, sí, sí. Pero ahorita el no sé fantasma si ya siquiera tenga- llega fantasma. No, ahorita ni No, ahorita solo está en fantasma, ¿no? No, No ni- sé. Todo el yo lo tiempo, veo oye, muy es bien. comunista eso. Nah. Socialismo. Pero es... Pero No, ese pero es un el fantasma fantasma. como, más bien es como un recuerdo, más bien es Ajá. como una memoria, pero no sé Pero qué ya tan está más fuerte. reviviendo como Sí, fantasma. está fortalecido, No, pero nada como- que ver. Pero con se el queda siglo- como fantasma. O Sí, sea, pero como movimiento político ahorita sí está muy lejos de lo del mediados del siglo XIX. no, sí, o sea, pero ya existe el fantasma. O sea, lo que yo voy, tal vez está mucho más presente en Europa del siglo XIX. Sí, Pero mucho ya más. es muy característico, como ya muy presente en las redes sociales, sobre todo por estos algoritmos y etiquetas, que ya hay youtubers, no, eso es comunista, eso... Ya cada rato etiquetar algo que todavía todavía no se materializa, Ah, sí. es poner como un fantasma, porque todavía no se materializa, pero ya está el espectro, el miedo. Sí, Ya está el miedo pero como el fantasma. ese fantasma era un movimiento pero- político ajá. difuso que estaba extendiéndose por Europa Y como que aquí y el de ahora se es como el vuelve, ¿no? recuerdo de la Unión Soviética. Ajá. No, pero mira, es que la frase ve, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido con Santa Cruzada para acosar ese fantasma. Por eso ahora El no Papa y está el zar. eso. Pero ahora, Sí, ¿cuál? ahora está eso, ¿Dónde? No, ¿dónde? Todo a Amazon, en Estados Unidos con Trump y Biden, esto es comunismo. En Pero no señala ningún... Putin es comunista, y no es comunista, pero ponen el fantasma Por de eso, pero- pero lo ponen en la etiqueta, o sea, es Pero el miedo. Entonces, pero entonces más bien ni No, es siquiera... una máscara. Es una máscara. Pero es que es un fantasma que no se materializa. A lo que voy. No, pero en No, ese no. momento ya se Es está... que en ese vean la momento- frase, lean la frase. Sí, sí, No, no, pero- sí, pero o sea, lo que se está refiriendo Como Marx en miedo, ese lo ven como momento- miedo de la Ajá. burguesía. Sí, 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 pero porque en ese momento, como dice Don Omar, era un movimiento político de masas. Aquí no hay un movimiento político de Y masas estuvo comunistas. y estuvo presente No, en la pero, Revolución del pero hay 48. masas Ajá. cada vez más descontentas. Pero eso no los diferente. hace comunistas. Sí, no, pero no. el fantasma no se refiere a las masas organizadas, se refiere al miedo de las clases dominantes al comunismo. Sí, pero o sea... Pero ese- no como que no quiere decir que ya esté organizado. De hecho, por eso está diciendo, este manifiesto es para que exista. Ajá. Sí, sí, pero o sea, también... Para o sea, unificarlo. ¿no? Ajá, pero para justo ese materializar ese manifiesto- fantasma, para que sea real. Ajá, ese manifiesto materializa el fantasma. Quiere, pero ajá, la actualmente intención yo digo es que esa. el fantasma está más muerto. Sí, o sea, yo creo que el fantasma está muy fuerte, pero está No, pero es que tú extremadamente hablas alejado de la Pero realidad. tú hablas del fantasma. Del miedo de los Ideológico. burgueses. Es el miedo de los Ajá, burgueses. ideológico. Ajá, como miedo de los burgueses. Sí, el pero en ese fantasma. momento... Por eso es un él- fantasma, porque da miedo. Sí, pero en ese momento tú haces un manifiesto, en ese momento haces un manifiesto y no hay una aglomeración del movimiento de los trabajadores comunistas. No, pero sí hay, como lo pudo sí hay haber. organizaciones Sí, sí, populares. pero como y lo todo pudo... eso. No, sí, pero no de carácter comunista. Ah, no, Sí, pero no, tampoco aquí tanto. Apenas se está formando. Por eso. No, Pero, pero... ya estaban los socialistas franceses antes. O sea, justo también es... Ajá, cuando por se eso hace mismo la- ya es comunismo esto. Y ya habían, Ajá. no, y ya habían expulsado a Es que es un debate bueno porque. ya habían expulsado a Marx y Engels de Francia, estaban ahí Pero también en el siglo Bulgaria. XX ha habido comunismo. En el No, 21, sí, ¿no? pero ya estamos en el 21. Sí, pero Ahorita, venimos ¿cuál del es Sí, el 20. pero no, comunismo más tiene, chido? no tiene alcance, no tiene alcance del Este- siglo XIX. ¿Y China? ¿Cómo usa Trump el ejemplo de China? Sí, sí, sí. Como un fantasma del comunismo. O sea, pero ¿Cómo dirías está que Biden? China es el comunismo más Es un fantasma. O Es sea, un China- fantasma del comunismo. Sí, 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 pero lo que... No, es el pero le miedo al falta un- le comunismo. De falta hecho, se llaman ese- Partido Comunista. Exacto, pero le falta, Sí, sí, le falta pero- un elemento. Ajá, como que le falta... Por eso es ese En este manifiesto. caso, en este caso es el fantasma del miedo de la burguesía. Ajá. Y Eso es a lo que yo pero creo sí, que se sí, sí, refiere. pero un movimiento comunista ya estaba fraguando no la Liga Comunista, sino la AIT, la Asociación Ajá. Internacional de Trabajadores.
Ajá, ajá. Eso ya estaba pasando, o sea, ya estaba... No, la IT no está aquí. No, pero ya estaba fraguándose, Sí, ya ya estaba, estaba la liga, ya no era la Liga de los Justos, ya era la Liga Comunista. Exacto, o sea, y no ha habido ninguna revolución comunista. pero el manifiesto era la forma de concretar Ajá, eso. concretarlo. Ajá. Y era el miedo y además seguido de un movimiento muy fuerte. Pero ya. todavía no ha No, habido ningún partido comunista en ese... O sea, todavía no, No, hay pero ninguna ya- revolución ya- comunista. No, No, pero no. ya estaban los jacobinos, los más radicales Sí. también en su momento. Pero, o sea, o sea, ese pero- miedo sí, se rastrea. Pero lo que, o sea, lo que Ya yo había voy... comunistas, a lo que yo voy... Sí, ya había comunistas. También había comunistas Pero en la era muy actualidad. diferente. En este momento ¿Ustedes qué eran... son? No, sí, sí, ¿Ustedes qué pero, son? no, sí, sí, Comunistas. pero Rusia no nos tiene miedo a Donovan y a mí. ni a No, ti. no, le tiene miedo a un fantasma al comunismo. Sí, claro que la... Nuevo orden, o sea, es el miedo a las clases... No, pero Nuevo Orden jamás menciona al comunismo. Sí, No, no. es No, un ni miedo a por la, asomo. a la organización de las clases No, populares. pero no hay que diferenciar. la Organizar clases revolución. populares no es lo mismo. Es el miedo a la comunismo. revolución. Pero no es lo mismo. Comunismo a Aquí es revolución. algo más particular. Aquí ya estamos con Es que mandando lo político. O Aquí, sea, aquí sí debaten con un grupo político. Ajá. Aquí sí debaten con un grupo político. O sea, el fantasma de la burguesía. y también el debatimos que le con teme- grupos no, no, políticos no, en no. la actualidad. No. Pero no hay un grupo así afianzado comunista. Aquí hay un partido comunista en México. No, sí, pero, Sí, los pero, alcances o sea, son muy pero- diferentes. En el otro... ¿por qué Lo que muy quiero, diferentes? ¿Porque es el lo que quiero decir, bolchevique? no, No, lo que quiero es un decir, movimiento de masas. Marx Sí. está escribiendo esto porque sabe que ya hay Está- un movimiento de masas atrás Que también. no son, la mayoría no son comunistas. De hecho, en la 1848 es burgués. O sea, antes de es 48 no hay la comunistas. revolución. no, Es Entonces, la 48 revolución no es hay burguesa. pero el O sea, movimiento, el comunismo nace con el manifiesto. No, lo quiere empezar con el manifiesto. no, Es no, una no, intención. no, Sí, no. sí. Aquí dice. no, lo que Sí, quiere sí, es sí. unificar. Este hecho resulta en doble enseñanza, que el comunismo está ya reconocido como una Ajá, fuerza entonces, por todas las ajá. potencias de Europa. Tú estás diciendo que ya... Como reconocido, como ahorita. Sí, pero reconocen como Que un ya es movimiento hora de político. que los Ajá. comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos. O sea, que ya Exacto, exacto, de que ya exacto. dejes de ocultar que, No. que parece que están Sale haciéndolo el closet ahorita. comunista. No. Sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda, que opongamos a la leyenda del Sí, fantasma, sí. el comunismo, un manifiesto propio de parte. Por eso, exacto. Pero lo que te queremos decir es que son dos, o sea, sí existe un fantasma, un miedo de la Está burguesía bien en este fuerte ya momento. otra vez. Sí, está muy fuerte, ya creció mucho, pero en este momento la cuestión era es la que ya misma. había un movimiento de trabajadores con perspectiva comunista que lo que buscaba el manifiesto era agruparlos internacionalmente. Ah, sí, pues eso. está Y muy eso, era, bien. y eso era lo que ellos estaban debatiendo, la burguesía estaba debatiendo ya con ese Pues hay grupo que en debatirlo, específico. no, pues hay que debatirlo Pero otra vez. el problema quizá político de ahora, y que sería interesante un manifiesto que lograra unificar, es que ahora no, a pesar de que hay comunistas y hay organizaciones comunistas, no Hay hay... que ponerse a leer por eso esto otra No, vez. ajá, pero no se reconoce, o sea, a pesar de que hay un temor, no se le reconoce como una facción dentro del juego político, una Ajá. facción poderosa. El fantasma y ocupan discursivamente Ajá, para ajá. atacarlos, pero no hay un movimiento de masas que se asuma comunista con el que estén dialogando, bueno, en Pero es que ese enfrentamiento fantasma directo. lo usan de doble manera, o sea, tiene doble nivel, o sea, doble filo. Ahora es como un zombie más bien. Ajá, como Es un zombie, doble filo, más bien. realmente, Sí. realmente ellos saben que no existe una organización comunista fuerte, Ajá. pero también realmente tienen miedo al comunismo Sí, sí. y realmente ellos mismos al estar poniendo de regreso el miedo al comunismo, y aunque los distorsionen y aunque manipulen a la gente con eso, de fondo hay un miedo de clase de nuevo a la revolución. O sea, ya no estamos en la época de los 90s, del fin de la historia. Estamos en una época en donde ya hay una crisis muy fuerte en el mundo, Ujú. muy muy fuerte, que cada vez hasta dicen que puede haber hambrunas y no sé qué, ya empiezan a ver No, esas pues ya hay cosas. un montón. Sí, no, pero extenderse bien cabrón por la guerra y todo, y que la guerra imperialista también está causando Crisis. crisis, y que esto va a empezar a despertar. O sea, está en fantasma todavía. O sea, lo que voy, estoy tratando de decir, así como como empecé con la línea del tiempo, en donde en el siglo XIX había como Sí, una especie sí, de auge sí. capitalista y parecía que el comunismo estaba muy muerto, solamente se vio un destello en 1871 y hasta la revolución bolchevique empezó. Estamos en un momento parecido, antes de la revolución bolchevique. Ahora, después de la revolución bolchevique, otra vez la dominación burguesa, Sí, que, sí, pero sí. poco a poco, ahí está. Pues solo le el falta un miedo. elemento para estar más parecido y es un Y movimiento por eso se comunista necesita, fuerte. ajá, y por eso se necesita ideas básicas, esenciales, que libros como este da. Por eso hay que refrescarlo, retomarlo y actualizarlo. Entonces, y para volver a crear del fantasma comunista al partido comunista. Ese es el objetivo. Sí, a la organización comunista. Sí. Ajá. Eso es lo que yo vi desde la primera página y dije, no mames. O sea, este güey quiere pasar del fantasma comunista Quiere al agruparlos. partido comunista. Ajá. Y el Partido Comunista como clase trabajadora, el Partido Comunista para él lo ve no como el bolchevique, lo ve como
la Organización Internacional de Trabajadores. La clase trabajadora organizada Mundialmente. mundialmente. Sí, pues por eso se lo encargan a él y ni siquiera es su idea de él. Sino Pero que se todavía lo no está encargan. hecho y dice, o sea, todavía no está hecho. No se lo encarga, pero se lo internacional. encarga ya un partido organizado. O sea, ya era un partido. Pero ya hay partidos organizados aquí en la No, actualidad. pero ya un Sí, partido pero no de ese comunista. nivel, ¿no? Pues no ese nivel, pero pues ahí Pero va. ya era un partido. Sí, ahí van, No, ahí van medio siglo. No, pero No, o ya. sea, tuvieron un escalabro en los 90. Pero en muy el fuerte. 48. No, desde los 70. Para el yo 48. diría. Ah, pues sí, justo, ajá, de los 75. Para el 48 ya era un partido de gente comunista con diferentes perspectivas, pero de comunistas. Y era un partido que le encarga a No, Marx. pero también había No, no. socialistas. Era la Liga de los anarquistas Comunistas. y Era la así. Liga de los Pues Comunistas igual que que le. hoy, o sea, más bien justo... No, pero, o sea, lo que nosotros referimos es de que más bien... La es dimensión. es que ahí justo más... Es que la dimensión obviamente es distinta, pero está creciendo. Es Sí, a lo pero, que voy. pero es que por más la bien crisis. está creciendo el miedo ideológico a eso, pero más bien... Y también, hay que ver- y también el malestar. Y también El malestar sí, pero es que tú estás así como que diciendo que el malestar crece, entonces crece el comunismo. Crece la organización, sí. No, crece la organización, De pero la es que clase tú estás diciendo trabajadora. que el comunismo y la organización es lo mismo Sí, y no es no, lo no, mismo. No. No, o sea, estoy como en Marx aquí. Sí, sí. Yo trato de posicionarme como Marx aquí. Aquí tampoco aquí tampoco ha habido ninguna revolución ¿Cómo comunista. no? No. Bueno, comunista no, En pero 1848 ya no ha van habido. dos revoluciones chonchas. Burguesas. Pero No, burguesas. pero con Burguesas. pero también tiene una base proletaria. Pero son Ajá. burguesas. No, la consecuencia burguesa. 1848, que es de hecho esto es antes de 1848. Sí, pero, es pero una revolución la revolución burguesa. francesa no puede ser tal cual que solo es una revolución. Las consecuencias de la Son revolución. revoluciones populares dirigidas por la burguesía y al final. No solo dirigía, sí hubo un enfrentamiento. fueron luego, dirigidas sí por pero sí burgueses. en algún momento hay un Robespierre es enfrentamiento. burgués. No, pero en algún momento hay un enfrentamiento entre la. ¿No es un entre burgués radical? Pero es revolución burguesa. Engels es un burgués. Sí, también es No, un- Engels comunista, burgués, pero es un comunista. Sí, pero lo que quiero decir Y, es que. y Robespierre no es comunista, ¿eh? No, pero ya Pero de la base tampoco, al política hacer ya. esto tampoco surge Sí, una como todo. revolución comunista. No, pero está incitando a la organización. Sí. Está incitando que ese fantasma se Tome materialice. cuerpo, ajá. Se materializa. Pero más bien, o sea, lo que decimos... Pero no lo está haciendo todavía. Pero ya había, lo que queremos decir es que ya había una organización previa, Ajá. comunista previa, que es la que de hecho También le. ahora. No, pero que es la que de hecho También le encarga. ahora, de pero- los residuos de la Unión Soviética. Pero esa organización le encarga el manifiesto a Marx en el 47. Es la que le dice, oigan, ya tenemos una organización, obviamente no hay un manifiesto del 2022. No, necesitamos aglomerar. Pero lo Sí, que sí, sí. necesitas un nuevo manifiesto del 2022 para que vuelva ese fantasma exista. Necesitamos aglutinar comunistas, no descontento. Pero Ajá. no, o sea, lo que voy es que el fantasma existe. Sí, Yo sí, desde pero- el inicio dije, el fantasma existe. Pero lo que dabas por algún momento parecía que decías era que el descontento era igual a comunista. No, o sea, desde el principio, Y yo la trato de decir que protesta ese era descontento un- y ese intento de organización les espanta a los burgueses y etiquetan, o sea, adelantan, tienen un paso atrás. Bueno, sí, para que etiqueten comunismo y den miedo y distorsionen qué es el comunismo. Ujú, Pero eso ujú. ya es hacer un fantasma. Sí, pero un paso que aquí ya se No, dio más bien y yo que diría aquí no. que ahí es hacer una leyenda, como lo dice Marx ahí. Pero O sea, estamos en eso, en esa no, estamos, parte. es que ahí también Un paso está previo, distinto, ajá, para hacer previo, ni siquiera es fantasma, es más bien leyenda. Ahorita estamos viviendo la leyenda del Es cierto que ya más o menos me están entendiendo. No, pero yo O sea, obviamente lo que la te organización tra- comunista no existe actualmente como No, la de exacto, Marx. es A lo que yo ajá. estoy defendiendo es que sí existe el fantasma. Sí, pues sí, o sea, Existe pero el miedo al fantasma. Es distinto. Es que el fantasma, el es que, miedo al es que estamos fantasma, entendiendo ajá. diferente. Tú entiendes Sí, el, es que el es fantasma, distinto. tú entiendes el fantasma como el miedo que le tiene la burguesía. Así empieza Ajá. el primer párrafo. pero aquí también es una lectura en la que Marx también da a entender de que el fantasma es como los comunistas que están ahí, que le falta una organización, una Y unificación. eso hay ahorita, o sea, no hay organización, pero sí hay Sí, comunistas sin pero ese organización. intento, Sí hay comunistas, pero Sí, sin hay organización. comunistas, pero lo que el Está paso como el- aquí. No, pero, también tienen organizaciones, pero muy Pero pequeñas. están creciendo. Aquí justo hay organizaciones, pero muy pequeñas. pero el paso No, pero esto ya no era tan O sea, sí, así. obviamente en cantidad puede Ajá. variar, pero esencialmente son momentos muy parecidos. sí, pero es sí, que pero más bien estamos un también paso lo- previo. No sé cómo decirlo, no sé cómo Estamos decirlo. un paso previo porque Sí, aquí yo diría que también un el paso intento previo. del escrito. O sea, no sé si ya más o menos me estoy dando a entender. Sí. Sí, pero es que más bien como que lo que... O sea, es que más bien el Por eso miedo es tan que actual. siente la burguesía es un miedo que también no es precisamente directamente a la organización comunista, sino a todas las políticas de izquierda que se asemejan Todo levemente... comunista, todo revive el fantasma. Comunismo, No, comunismo, por comunismo. eso, pero eso no es comunismo. Para que le dé miedo a todos es un fantasma, tú ves Por un eso, pero, monstruo. Pero, No. pero, Es un pero hay monstruo más que está miedo, por... pero está Sí. más fantasma el progresismo. El progresismo Sí, es el fantasma de la actualidad, no el comunismo. Porque el progresismo No, el justo progresismo es lo que hace en la izquierda de hoy, lo que hace.
No, por eso. Y el es fantasma es la etiqueta de que le ponen los burgueses, eso es comunista. Por eso. Entonces ahí más bien es una definición ideológica de la burguesía. Como que dice en la, aquí, que en como la dice aquí. práctica, No, en la pero aquí está práctica, sustentada en un movimiento. No, aquí está hablando del fantasma, no está hablando Sí, del partido. pero si hay un fantasma. En Lo este que momento, viene espérate, después habla del pero en este partido. momento, si hay un miedo al comunismo, es porque hay un movimiento comunista en este momento. Ajá. En ese momento. No puede haber miedo si no hay comunistas en ese momento. más bien ahora en este- justo el miedo. Es a lo que hubo No antes. sé, Ajá, yo es a lo siento que que hubo sí antes. puede haber miedo al comunismo, Sin que exista porque como- están previendo que las cosas van a poner peor. Sí, hay un miedo al comunismo, pero es porque ya existe una organización comunista que les. No, a la no, que le y aquí temen. puede existir un miedo al comunismo en la actualidad, en el presente, porque saben muy bien que ha habido momentos históricos. Exacto, es porque es en más donde reaccionaria. las crisis- La burguesía en este momento es Entonces más reaccionaria. están entonces reviviendo le- exacto, le porque, teme- le porque teme- aprendió de todo el siglo Exacto, XIX exacto. y del XX. La burguesía de aquí no le teme a ciertos progresismos. La burguesía en el siglo XIX, hay progresismos que se alía a la burguesía. En ese momento también, pero en ese momento la Yo la no estoy burguesía diciendo es, que los progresismos sean el comunismo. por eso, pero en ese momento la burguesía es tan reaccionaria que tienen por miedo a cualquier avance progresista. Ese es el fantasma. Están Exacto, reviviendo pero el fantasma ellos. en ese momento no era un miedo a todo el progresismo, era un miedo al comunismo. Es la diferencia que queríamos marcar, creo que Ali y yo. O sea, sí, obviamente yo no comparto la idea de que cuando la burguesía de hoy dice Podemos es comunista, O AMLO. yo no me o que O o sea, que el exacto, peje. o que Morena es comunismo, No. obviamente son idioteces de la burguesía. Pero entonces ahí más bien. ¿no? Pero yo estoy hablando de ese miedo que existe dentro de la conciencia de clase de la burguesía. Ese miedo está cada vez creciendo porque hay una crisis y saben muy bien que en la historia cuando hay crisis, saben muy bien que Hay respuesta. hay respuestas organizadas, no sé, no obviamente no va a ser calca de esto ni de los bolcheviques, pero va a volver a haber algo un cíclico de volver a cuestionar el orden de la propiedad burguesa de los medios de vida, ¿no? Sí. Y eso es el comunismo. Cuestionar las propiedades privadas de los medios de vida que deben ser sociales, ¿no? Entonces, eso puede tener de otras organizaciones. Ya no va a ser la bolchevique, ya no va a ser la de Marx, pero otra vez es un miedo, es otra vez el fantasma del comunismo. Más o menos, como que todavía no estoy tan Sí. convencido porque Chingada. aparte la Lo cosa estoy es viendo de muy, que... muy conservadores, no sé. No, más bien tú como que quieres ver que la burguesía tiene un miedo exagerado ya al No, pero comunismo. está aumentando. Pero es que más bien ahí yo más Está bien diría constantemente. que no es tanto un miedo así tal cual desenfrenado, sino más bien es una completa deslegitimación. O sea, desde la caída de la Unión Soviética el comunismo ¿Qué ha viene pasado después eso? a una cosa de deslegitimación. No es como un miedo así de ahí vienen los comunistas, como en el... No, sí, cuando cayó O sea, la Unión más bien, Soviética, ahorita justo si te dices comunista es como, pinche loquito, ¿qué te pasa? ¿No? Pues es una cosa Eso no anacrónica. existe, ajá. O sea, como que más bien justo comunismo, los referentes comunistas actuales, pues son así en Latinoamérica, pues los clásicos, ¿no? Cuba y Venezuela, ¿no? entonces Y esos existe dos- el fantasma, No, pero esos no es fantasmas. Cuba y sí. Venezuela son cosas concretas, no es ningún pero fantasma. el miedo que le ejerce de Cuba es un No, pero fantasma más para bien- la burguesía. pero- es que yo pero estoy hablando Cuba- del fantasma. Cuando digo el fantasma no hablo de nosotros, hablo de nuestras organizaciones. Hablo del miedo de la burguesía. Pero no sé Cuba, por qué me pero, crees. pero, Es pero que Cuba nosotros no le lo da miedo a queremos. nadie, güey. Actualmente Cuba no le da miedo a nadie. Pues porque han tenido el control mediático, ideológico muy bien. Es que cimentado, sí, ¿no? sí, No, sí, más pero- bien a Sobre todo Cuba, después de la Cuba caída de la Unión está Soviética. súper Pero ¿cómo daba deslegitimada. miedo en los 60s? Por eso, ese es el miedo. Pero ¿por qué no da miedo actualmente? Porque la caída de la Unión Soviética en los 90s, pero poco a poco se está debilitando, se está diluyendo ese Por eso, pero los firmeza. puntos concretos del comunismo actual latinoamericano, que serían esos dos, no le dan miedo a nadie. No le dan miedo a ninguna burguesía. A ninguna burguesía le espanta Cuba ni Venezuela. Nada Yo más bien digo les que ponen, sí. No, les ponen claro. los pelos tensos. Yo digo más que bien sí, porque... porque en Cuba hubo nacionalizaciones. Yo digo que si le dices al burgués Che Guevara y Fidel Castro, bajos, rateros, asesinos. No, pero esos son los... Eso es un miedo a los comunistas, en un odio, A un convertido en recuerdo odio. al recuerdo Ajá, de los recuerdo. comunistas. Odiar ese tipo de figuras históricas es porque realmente les tienen miedo. Sí, es que creo que no, Sí, sí, creo sí, que no se pero niega justo eso. o sea, esas figuras históricas, son del siglo XX. Actualmente, o sea, actualmente, más Saben bien que es puede más- venir una figura histórica revolucionaria. Faltan Sí, líderes. pero es que este Sí, pero- fantasma que ves, como que siento que lo que trata de decir Alejandro un poco es que ese fantasma le falta un elemento, ¿no? O sea, Ajá. como que él habla de él al Exacto. mencionar este fantasma habla de dos cosas, el miedo de la burguesía al comunismo y el miedo, o sea, la idea del comunismo de la Ah, burguesía sigue dando miedo, y el ¿cómo miedo, no? ¿no? Y el miedo a la organización comunista, Ajá. que ya existe. Y ahora creo que sí es verdad, le tienen a un fantasma comunista,
pero ahorita solo, y aunque hay movimientos, le temen solo al recuerdo del comunismo. Y No, y también al a ciertos- recuerdo y al posible... y a la posibilidad, pero para que sea más parecido eso a ocurre esto. con la crisis. Sí, pero para que sea más parecido a esto, lo que le falta es un movimiento que Ah, lo no, esté obviamente. A ver, es respaldando. que yo no O sea, digo que no. sea... O sea, pero es que lo que queremos decir es que este fantasma que él menciona, creo que habla de esas dos Ah, no, elementos. yo estoy de acuerdo en Ajá. que en este momento que escribe Marx, ese fantasma tiene corresponde a una mejor organización en ese momento de los comunistas. Ahora Yo lo ya que no está defiendo, eso. yo lo que ajá. defiendo es que ese fantasma actualmente sigue vivo porque la conciencia de clase de la burguesía tiene muy claro que... Sí, que lo eso asusta, es- los asusta, sí. sí. O sea, por la noche. Eso es mantener vivo el fantasma. O Ajá. sea, Pero eso es lo- hubo un eso momento es lo- donde ese fantasma se murió en los años 90, porque ellos estaban con el fin de la historia, con que no hay alternativa, con con Liberalismo, películas no. como y haciendo síntomas como el nuevo orden, son síntomas de que están perdiendo la confianza que tenían. Están les da miedo. reviviendo El fantasma. el fantasma. Pero obviamente se queda todavía en fantasma. Por eso. Todavía está Pero, en pero, pero ahí, fantasma. ahí, Pañales está el ahí, fantasma. ahí está lo contradictorio. Ahí está lo contradictorio, porque justo ya lo dijiste, quien los están reviviendo es la burguesía. Sí, yo dije desde el principio que el fantasma corresponde al miedo de la burguesía. Sí, pero es que ese No, no, fantasma pero tiene por dos eso elementos. Ajá, es un fantasma que a ellos justo también les beneficia ideológicamente como para también afianzar como distintos fantasmas. O sea, lo que tratamos también de Afianzar. decir... Ajá, o sea, no es el único fantasma al que le tienen miedo actualmente en ese caso. Yo creo que la burguesía, el principal enemigo de la burguesía es el comunismo. Sí, pero actualmente, o sea, no creo que la burguesía Sí se puede empezar a sienta tener miedo eso, ¿eh? aterrorizada. Ya. Ah, no, o sea, en pañales, ya lo dije, es un fantasma que poco a poco está creciendo. O sea, sí Está le falta- madurando ese fantasma. Sí. Pon Porque tú la que- crisis madura. Que el fantasma del que habla el manifiesto ya es un fantasma ya adulto. Más Ajá, ya, más en ese fuerte y sentido, más ajá. acá, Sí. no sé cómo decirlo, más maduro. La cuestión sería cómo, o sea, y ya para avanzar en la discusión, ya nos quedamos en la primera oración, creo que primera sería, página. Primera oración. creo que sería cómo hacer de ese fantasma que ahora está en pañales, cómo construirlo de nuevo una persona adulta, ¿no? Así como hacer de ese fantasma. No, el fantasma ojalá se quede tonto y porque corresponde a la burguesía. Más bien nuestra tarea es que nosotros materializar el partido, aquí según el manifiesto comunista sería. Sí, ¿Qué organizar significa el partido? A la clase, Sí. a la clase trabajadora. Sí, que no No, se... pero no eso se- también está raro, ¿no? Porque partidos ya hay. Sí, o sea, es que sí, en lo del término partido es como raro porque de hecho en este mismo texto, cuando uno tiene la idea de que, sí es algo curioso que podemos discutir. ¿Ustedes dicen manifiesto comunista o manifiesto del del partido? Manifiesto comunista. Sí, esa es la actualización que viene después de la caída de la Unión Soviética. Manifiesto comunista. Le quieren quitar partido. Es que de hecho... Pero el texto original es partido. Sí, porque de hecho cuando se lo encarga y le ponen partido comunista, cuando se lo encargan en el 47 a Marx y Engels, en una biografía ahí, ya no me olvidó el nombre ahorita, ¿cómo se llama? El amor y el capital. Justo dice que Entiendo ellos otra le cambian poca- el nombre, o sea, ellos le cambian el nombre porque en realidad era nada más un manifiesto como, Mira, o sea, es una aquí está la portada aquí. La portada Es- original dice Manifiesto Partido Comunista. equiparación medio absurda, pero es como Morena, tiene su programa de Morena, ¿no? Ajá. De incorporación. Esto era lo propio de la AIT. del nacimiento de- Ajá, y de la Liga de los Comunistas. Era lo propio. Y más bien le ponen partido y ya se tiene que leer diferente al partido de hoy en De día. bolchevique o de O ideas de la diferentes. socialdemocracia o de, O, ajá, sí, o de la o los burgueses, ¿no? de la democracia burguesa, en el sentido de que partido es que solo es organización de las masas. Ajá, aquí dice, Y cuando ahora- menciona partido, dice, es cuando la Pero- clase trabajadora se une y tiene conciencia, ¿no? Que no toma un partido, o sea, Partido una ala. con- ajá, y sí, ahora, posición, como por la ajá. democracia burguesa, ya se asocia a organizaciones, instituciones, sí, ¿no? sí. Ajá, instituciones. de partidos políticos. O sea, aquí, y bueno, y de aquí se agarraba, y yo soy leninista, pero de aquí se agarraba el leninismo como para la idea de un partido también. Ajá. Ajá. ¿Eres leninista tú? Sí, yo, Ah. yo Osvaldo luego lo veo medio trosco. No, pura difamación ahí bien horrible. No, pero ¿qué? Sí, o sea, es un rollo muy curioso lo de partido, porque como que ahora todos los partidos son corruptos, bueno, son instituciones. La institución Son de la instituciones de la del democracia Estado. burguesa, ajá. Sí, son instituciones del Estado, los partidos políticos que vivimos en la actualidad, y todos son alas o grupos de intereses burgueses, ¿no? Exacto. El interés de la burguesía, el interés del PAN es como los rentistas, ¿no?
O sea, es un rollo de neoliberal y una burguesía más internacionalista dominada por Estados Unidos y España. El Morena es una burguesía más nacionalista, Sí, exacto. pero todos son partidos burgueses, ¿no? Sí, o sea, a lo que sería se un puede partido apelar proletario. con Partido Comunista es como a organizar, incluso incluso fuera más bien de las instituciones de la burguesía, el llamado a que se pueda organizar a la clase trabajadora. Sí. Eso es lo que interesante, ¿no? finalmente es Aquí, como ajá. lo que hace el texto, ¿no? Que es un llamado justo a la organización de la ajá. clase Y trabajadora. no del para jugar en la proletariado, ¿no? democracia burguesa, aunque a veces lo hacían, pero no para jugar dentro de la democracia burguesa, sino La cagaron bien cabrón Para- cuando creyeron esa estrategia. Bueno, es Pero que es al que principio puede ser buena idea en algunos momentos. sí, Depende porque del tienes que contexto. con eso logras con eso lograron la jornada de Sí, 8 sí, sí, horas. sí. O sea, varias cosas, exacto. Sí, como que en el nacimiento también de las instituciones modernas políticas, pues sí, jugar dentro de esa cancha, pues también era muy importante y sí era como también un paso requerido para hacerse como también visibles, ¿no? Ante la creciente sociedad de masas, ¿no? Sí, porque es muy curioso que de hecho, la burguesía o el Estado tenía miedo a hacer el voto general para toda la sociedad, Ajá. porque como decía, o sea, obviamente sabe que la gran mayoría de la sociedad es proletaria. Exacto. O sea, si les das el voto a todos los proletarios, pues van a votar por partidos antiburgueses. Parecería la lógica, ¿no? Esa era la lógica que tenía el miedo en el siglo XIX. Entonces, por eso el voto era tan reducido, ¿no? Al propietario. Y gradualmente, al propietario. Y gradualmente lo fueron expandiendo conforme fueron cimentando el poder ideológico, el poder cultural, todo eso. Entonces, realmente convencen a un montón de proletarios para votar solo por partidos burgueses. Exacto. Bueno, otra cosa que está importante, bueno, que a mí me gusta mucho del manifiesto, pues es que sí es un como documento muy testimonial también de la época, ¿no? Y que justo, pues no solo es justo este manifiesto político, sino que también pues sí es un testimonio de cómo se están conformando las dos grandes clases que ve surgir Exacto. el capitalismo, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? Y justo también esto nos habla de cómo se crea ya la división de clase, ¿no? Que aquí Marx nos dice que pues es también gracias a la división social del trabajo, ¿no? Pero hay una cosa importante e interesante que dice Marx, que cuando surge la burguesía, también como que simplifica las contradicciones de clase, ¿no? Pero yo siento que actualmente eso está como más difícil verlo así tan tangible, como que más bien las clases sociales han llegado como una especie de mezcla muy extraña, en donde ya no es tan fácil así una definición, como que hay más extractos de clase, ¿no? Tan monolítica, ¿no? Ajá. Tan Ya tan le maniquea. Tan también ya maniquea. es trosco. ¿Quién? Sí, ahora está diciendo que... No, pero sí entiendo lo No, que quieres. o sea, Yo también estoy entendiendo. Pero sí, o sea... es el trosco encubierto. De hecho, acusando a otros, ¿verdad? sí, se me hace que Sí, es el el que trosco anda encubierto, dividiendo ¿no? nuestro pequeño grupo de 3 Bueno, personas. ¿qué hacen los troscos? Voy a hacer mi célula ahorita. Sí. No, ¿Qué? pero sí entiendo, sí. Ajá, y como que aquí lo explica chido, ¿no? De que justo como que todos los estamentos que había en la sociedad medieval, que conformaban así a los artesanos, al campesinado, a los pequeños burgueses, así, pues pasan a formar, a engrosar las filas del proletariado, ¿no? Exacto. Y como que actualmente, como que es muy difícil que la gente se reconozca a sí misma como Sí. proletariado, aunque sea parte del De proletariado. hecho, es uno de los formalmente, ¿no? principales Es un problema, argumentos de ajá. los anticomunistas, que es Ajá. la gran mayoría del Sí, sí. mundo. Como decían ustedes, pero porque es la idea de la burguesía que se expone. Ajá. Bueno, tienen la idea de que, ese texto es anticuado. Ajá. Porque dice que la lucha principal es solo entre 2 clases. Solo existen 2 clases en el Ajá. mundo. Y y es teleológico, ¿no? Progresista. O sea, como progresismo en el sentido de ascendente, ¿no? Ajá. Entonces, aquí está curioso porque desde el principio, por ejemplo, aquí en el primer párrafo, dice, De ya el apartado, ¿no? sí, Del chido. lucha que terminó, dice, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. ¿A poco no es así el mundo? Opresores y oprimidos. Se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada por veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las De las clases dos beligerantes. O el hundimiento. O sea, no está diciendo que van a ganar. No, se acaban. O no está diciendo, no está diciendo que es inevitable, tal cual, el progreso. No, aquí está diciendo toda la sociedad revolucionaria o el hundimiento de las clases beligerantes. Puede ser que, como estamos en el mundo actual, llega a tal nivel de tensión y de contradicción que se destruye el mundo. El Sí. hundimiento de las De clases las beligerantes quiere decir que es la destrucción de las Sí, dos la clases. destrucción de las dos clases. Pero eso Sí. no está lejos de pasar. Y eso no ahorita. está No, lejos de no, pasar. eso Y no. aquí está, no dice que vaya...
a ganar siempre una. Sí, Sí. pero... Pueden chocar las dos, enfrentarse las dos. Y en, las en dos. ese enfrentamiento es una mutua destrucción. Que, Pero que es mucho lo que, o sea, estuvo muy cercano a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ujú. O sea, sí, Sí. pues, sí estuvo a ese límite. O la crisis de los misiles. O No, la crisis crisis de de los los misiles sería, cines, ajá, ajá, sí, por también. las bombas atómicas. O sea, desde que ya hay bombas atómicas, Y es una ese realidad. conflicto puede ser Sí, real. esa tesis cada vez es más así, cada vez Y es más. que eso lleva inevitablemente, porque como decías, Ale, o sea, como que antes, a pesar de que era una división entre oprimidos y opresores, la diferencia de las formas de vida Ajá. anteriores al capitalismo es que tienen una diversificación de estratos y clases sociales, ¿no? Ajá. Estaban, como son los plebeyos, los maestros, o sea, hay una variedad, ¿no? Y ahora sí se ha simplificado, no es que solo exista el proletario y el burgués, no está el campesinado, Aunque hay pero- trabajadores del campo. Sí, son hay con proletarios del campo, ¿no? proletarios. Como en Estados Unidos los Asalariados braceros. del campo. Ajá, pero sí se está, la tendencia sí está y es lo paradójico de la modernidad, ¿no? Bueno, de la edad contemporánea que se ha homogenizado más a la división entre proletarios Ajá. y burgueses, o sea, cada vez somos más proletarios y burgueses, ya es difícil encontrar otro estrato social, ¿no? Sí. Sí, no, es que muchos proletarios ricos, puede haber pero proletarios ricos. Sí, pero la gente se desconoce como eso, ¿no? Es Sí. Sí. lo interesante. Y eso justo que es algo que, o sea, también Marx y Engels son muy avispados justo para no caer en ese Sí. maniqueísmo. Y justo también dicen que la burguesía, donde ha conquistado el poder, a todas las profesiones la ha quitado de su aureolia, ¿no? De profesiones, ¿no? Y justo menciona, ¿no? Hacia los jurisconsultos, a los sacerdotes, a los poetas, a los sabios, a los médicos, a médicos. todos los ha hecho servidores asalariados, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una de las claves así fundamentales. Como dice el honor, hasta el honor por la cuenta contada, algo así. Ajá, bueno, en esta partecita no. Bien un poquito después, creo. Pero eso creo que se me hace muy clave de que justo, pues sí vivimos en este momento, de los servidores asalariados, ¿no? Eso es una como definición muy, muy básica y muy establecida de lo que es ser un proletariado, ¿no? O sea, si ganas un salario, es un proletario, ¿no? O sea, Ujú. no tienes los medios de producción, entonces te estás, Están desposeídos vendiendo de tu medios fuerza de producción trabajo, de vida. ajá. Y sí, exacto, que tienes que vender tu capacidad. Ajá, y tienes que vender tu capacidad, ¿no? Entonces eso ya hace que justo el proletariado no sea justo así, como que muchas veces se tiene la idea un tanto errónea de que el proletariado es solo como los obreros industriales, ¿no? Sí, el obrero Ajá, industrial, el sí, obrero, el o el overall. overall, ajá, O el pobre exacto, pobre, ¿no? o el pobre pobre, ¿no? Ujú. Y más bien aquí se aclara desde un principio que el proletariado incluye pues justo a los asalariados, ¿no? Que somos pues todos. Sí, sí, o sea, sí, y es la enseñanza un poco, ¿no? Si usted recibe un sueldo, Ajá. es un proletario, es un asalariado, ¿no? Ajá. Si usted recibe un sueldo, Si usted que nos está viendo Sí. recibe Ah, un sí, cierto. sueldo o un salario, Exacto. es su No, proletario. y ahora está muy en boga lo de los youtubers y los influencers y se venden como pequeños empresarios, Ajá. pero también de un lado más profundo son trabajadores asalariados de YouTube, De o de YouTube, trabajadores de... Sí, o sea, y ellos usan la plataforma y están usando su cuerpo, rentando su capacidad, su fuerza de trabajo, vendiendo su fuerza de trabajo por determinado tiempo para hacer videos, para hacer en vivos, como ahorita nosotros, para ver si en algún momento nos paga YouTube, nos paga Twitch o algo así. Estamos realmente dependiendo de que el que es el propietario nos dé un salario. Exacto. Y aquí Sí. ni siquiera estamos garantizados de salario. Estamos haciendo esa transmisión. No sabemos si Twitch nos va a pagar. Amazon sería, ¿no? No sé ¿no? quién sea. Amazon, creo que es Amazon. Pero ¿no? justo es a lo Amazon, que... ¿no? a- De Twitch. y el planteamiento como un poco lógico al que te lleva esta idea de, bueno, tú eres un asalariado, tú eres un burgués, o sea, tú eres un dueño de los medios que producen la vida o los materiales, o tú no los tienes. Es lógico, ¿no? Si inicia el texto diciendo que la historia de todas las sociedades es la lucha de clases y la conclusión lógica es que cada vez el mundo se orilla más a burgueses y proletarios, pues la idea es de que tú eres un asalariado, pues tus condiciones de subsistencia para vivir una vida digna, el único rival para alcanzarlas es el burgués, ¿no? En Ajá, ese sí, sentido, ajá, ¿no? O sea, sí. es a la cuestión lógica que lleva y es lo que intenta, no sé si toda la burguesía, pero es lo que a través de los medios de comunicación y la información es lo que no quieren hacerte ver, ¿no? Que tú eres proletario, porque si la consecuencia lógica del proletariado, de ser proletario, es que tu rival es la burguesía, en el sentido de que Sí. es la que está contra tus intereses. Sí, ¿no? sí, sí, eso es importante, Entonces, muy importante. pues sí le quieren poner freno a eso, evidentemente, porque si reconoces eso, si La- te sí, la reconoces como conciencia de proletario, clase, ¿no? si tienes Te conciencia das de cuenta de clase, quién está en intereses antagónicos. ¿no? exacto. Ajá. Y ese es un
Y ¿qué les iba a decir? Otra cosa que a mí me gusta mucho de esto, de cómo se va definiendo las dos clases sociales, es que pues también Marx y Engels reconocen mucho, y eso creo que es muy importante, como el poder revolucionario que llegó a tener la burguesía cuando estaba en su ascenso, ¿no? Y que justo como que también la burguesía, pues lo llegan a decir aquí, ¿no? Que ha sido hasta ese momento la clase más revolucionaria de todas, ¿no? Porque pues sí, hay que pensar que pues antes del mundo moderno, del mundo industrial, como más Pero hay que o menos... fechar eso, o sea, porque Ajá. eso ya no es ahora, ya la clase de la burguesía ya no es nada revolucionario. No, pero lo que sí dice aquí claramente es de que sí está condicionada a siempre estar revolucionando los instrumentos de producción, Sí, ¿no? sí. Eso sí, hasta la actualidad sigue siendo pandemia así fue como clara. una cosa clara, ¿no? Y lo vemos así mucho con todas estas cosas de emprender y todo eso. O sea, la burguesía misma... Si Pero eso ya no sí- eso es falsa revolución, ¿no? No, pero sí pero sí revoluciona. tiene que estar revolucionándose todo el tiempo. O sea, las Pero redes eso es el sociales... capital. No, por eso. pero ¿quién controla el capital? O sea, lo que De quiere... hecho, el capital a veces destruye a... Sí, destruye, pero lo que quiere decir aquí es que es revolucionario en el sentido de avance. O sea, no vas a decir que de hace 2 años... Ajá, no Es muy revolución no, política. Es que ahí sí está como dudoso, porque por ejemplo, No, sí revoluciona la No, forma sí de vida. O sea, sí, revoluciona, sí. estamos hablando de revolución como una el transformación. capitalismo revoluciona. No, la burguesía. La La burguesía no, no. puede existir. Las fuerzas sin- productivas No, mira. son las que No, revolucionan. el aquí aquí dice- Marx. No, es que No, justo hasta justo estuvo Marx diciendo Marx. abandona la idea de que la burguesía es revolucionaria en 1848. No. Pero revolucionario No, es pero- que ese no, En pero- el sentido no, político pero- no es revolucionario. No, pero es que ahí no ya estamos no. refiriendo a Pero ese por eso sentido. mismo, en el sentido de las fuerzas productivas, es la única parte donde es revolucionaria. Eso es lo que estamos Pero diciendo. mentalmente Estamos o diciendo, políticamente No, son sí, una no, porquería pero- reaccionaria. sí. No, pero mira, aquí lo Sí. dice Marx. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. O sea, la Es que burguesía sí, está o sea, en condicionada- un cierto nivel sí tienes Sí, razón. por eso vamos a ir a Marte, o sea, por eso Sí, estamos yendo a ajá. Marte. Pero no vamos a ir por la burguesía, vamos a ir por el trabajo que se apropia la burguesía. Sí, pero la Por que eso, está llevando a cabo el pero es que, proyecto, pero la es que revolución justo es la quien burguesía. descubre ese trabajo es la burguesía. O sea, No. justo aquí lo que dice Marx es que hasta la etapa burguesa se Es que se es que la exploran las discusión es verdaderas aquí. posibilidades del trabajo humano. En el nivel político no es. No, eso ya es muy no, claro, no, ¿no? no, Eso no, ya se y hay acabó que- con y es el- que hay que eso aclarar se acabó eso. hace Tienes 200 razón en años. ese Se sentido. acabó hace Sí, 200 Pero no hay que generalizarlo tanto, porque luego siento yo muchas veces que cuando se habla de este texto del manifiesto es idolatrar mucho a la burguesía. No, sí, por eso, a ver, a ver, aquí se señala en el 71, en la Revolución Francesa, hace 200 años, más de 200 años, se acabó la era, según Marx, la era de la burguesía, La burguesía. como una burguesía políticamente Es a lo que voy, revolucionaria. ajá. Exacto, pero ya no hablábamos de eso, ya no. No, Yo hablo de de- eso, ajá, por eso no hay que generalizarlo. Que- sí, exacto. Hay que ver el lado Que la nivel burguesía político. revoluciona como transformadora, ¿no? Ujú, O sea, transformadora de los medios de producción. y puede ser negativo, Ajá. pero es una revolución Exacto, de puede ser transformadora. hay medios de producción destructivos. Pero justo eso es lo importante, o sea que la burguesía sí está condicionada a revolucionar sus medios de producción porque no Ajá, puede en el dejar nivel de fuerzas productivas, estructura Ajá, y todo eso. ajá, Si no moriría, Sí ¿no? es, Sí, es sí, no revolucionaria, moriría, pero exacto. porque es dueña del capital. Ajá. Porque el capital se personifica en la burguesía y es ahí la revolucionario. Sí. Pero en el nivel político, Ah, no, esas sí. cosas, No, eso por eso está claro. hay que generalizar y hay Sí. que no hay que generalizar en eso, o sea, No, por eso cité a Marx. no, por eso no, pero es que muchas veces cuando se habla de esto del manifiesto comunista, ay, no, es una oda a la burguesía. No, No, es pero una sí oda se a nota la burguesía. admiración de Sí, Marx sí se a nota la la admiración de burguesía Marx. como un instrumento Sí. revolucionario. También se nota el odio. Sí, pues se Sí, puede sí, las sí. dos cosas, o sea, se puede las dos cosas. Y aquí como es un texto del 48, no matiza tanto esas cosas. O sea, hay otros textos después que ya es de que ya no merecen estar ahí. Ya Exacto, no, sí, o sea, sí. No, desde aquí lo dice, o sea, desde aquí lo dice que ya no está haciendo así. Y Marx es revolucionario. ¿Por Que qué es decadente, diría? Exacto, ¿no? por eso hay que ver por qué. Aunque busquemos la No, pero es revolución, que, ya es, que no su, buscamos la es que su revolución. afirmación esta de que está condicionada a estar revolucionando los medios de producción sigue siendo completamente vigente. O sea, porque si no, justo... Eso sí está curioso porque, por ejemplo, una la ley Unión del Soviética, capital. la Unión Soviética ya no era la burguesía la que mandaba, pero constantemente revolucionaba los medios de producción también. Ujú. O sea, Sí, no se pero- necesita la burguesía para que necesitemos Ah, sí, revolucionando no, las cosas. No, pero la burguesía se necesita revolucionarse Ajá. para sobrevivir. Sí, Por sí, ejemplo, sí. la Porque pandemia. está el capital. es el Pongamos de capital. ejemplo la pandemia. Necesitó revolucionar la forma del trabajo, o sea, a través de pues, las cámaras y todo esto, y de las entregas a través de aplicaciones, etcétera. Necesitó revolucionar eso para sobrevivir, porque si no hubiera sido una crisis muy catastrófica. Ajá. O sea, necesitó revolucionar la forma
del trabajo y de las formas de vida. En ese sentido sí es revolucionaria, en ese sentido, en el Sí, sí, económico. Pero no, ella no, sí, políticamente no es progresista, es reaccionaria. es algo O sea, que- cualquier cosa que seguir. beneficie a las masas va a ser reaccionaria porque está en contra de sus principios. Sí, porque Pero ya sí, no es justo buena- lo importante de eso es ver que yo lo que pienso un poco de esto es de que pues ahí se ve mucho este concepto muy importante que es la destrucción creativa, ¿no? Que así es como se mueve la historia burguesa, ¿no? O sea, la burguesía llega y rompe con todas las estructuras medievales, todas las estructuras patriarcales, dice Marx, y de ahí empieza cuando una rompe nueva- la muralla china y no sé. Ajá, no, dice, crea maravillas completamente distintas, hasta dice así, ha creado maravillas iguales o semejantes a la muralla china y a Roma, ¿no? O no, que empequeñecen esas cosas. Ajá, o sea, justo así, y justo así se mueve, es una dialéctica muy propia de la historia burguesa, y justo como que ahí es lo confuso de que los defensores de la burguesía o del progreso, que piensan que la tecnología o todas las como cosas, digamos, buenas que se han creado, solo se han creado gracias a la burguesía. Por eso o te puse el gracias a ejemplo de la Unión Soviética. O sea, Ajá. la Unión Soviética no mandaba una burguesía. Ajá, y también tuvo tecnología, ¿no? Y exacto, ajá, y también Ajá. revolucionó los medios de producción. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí es ver muy importante que incesantemente se tiene que estar como haciendo esa destrucción y creación al mismo tiempo, ¿no? Y por ejemplo lo vemos mucho ahora con la tecnología, ¿no? Que la tecnología a cada rato hay modelos nuevos hasta de coches, ¿no? Así cada año sale un modelo nuevo de un coche. O también, ¿no? también lo vemos con la expansión del mercado. Ajá. Porque también dice que no importa que tú te quieras como refugiar y encerrar en tu isla, no. y no sé qué, va a llegar el mercado Sí. y te va a vender cosas, ¿no? Es Sí. cuando dice, vamos a... rompe cualquier muralla, sus cañones rompen cualquier muralla china. Sí. No sé Ajá, qué. sí, sí, Y me sí. acordé justo de AliExpress, que son los chinos que ahora están rompiendo cualquier Ajá, sí. muralla, cualquier muralla de comer, bueno, de contacto con, o sea, en las redes sociales por todos lados, ¿no? Sí, y ahí justo también Comerciales, ahí redes se comerciales. nota mucho que, bueno, Marx más adelante igual dice que pues la burguesía como que necesita a fuerza crear un mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Y hay un momento en el que dice que todas estas fuerzas productivas que ha creado ya se le han salido de su control, ya ha Es perdido un mago como que eso. no, Ajá, con justo fuerzas eso, ¿no? infernales. Sí, que Es desató un fuerzas mago que que no puede las potencias controlar. infernales que ha desencadenado con su conjuro, ¿no? Eso está O sea, pero súper también lo fáustico. caga. Entonces está muy ahí se ve fáustico. mucho la influencia de Fausto. de Porque al mismo Fausto de tiempo, entonces en ese sentido, al mismo tiempo revolucionaria, pero al mismo tiempo esos medios Se le ponen se, en le, todo, ajá. se le salen de Ah, las sí, manos, sí, ¿no? se le Es sale de como, las manos. como cuando prendes una Pero fogata aquí, y te oye, descontrola. pero aquí está lo polémico, porque aquí parecería que Marx también da a entender que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? No importa qué tradición antigua exista. Pero luego aquí entra el debate sobre todo con lo del patriarcado. Porque que destruye el patriarcado, dice tal cual. Destruye No, pero es que Marx está la cosa entendiendo- patriarcal. pero lo entiende de El otra forma, ajá, el todavía- patriarcado como un sistema. Pero de hecho social. el patriarcado es una cosa precapitalista. Entonces, ¿el capitalismo puede barrer con eso estamental del patriarcado o no? Sí, con la parte feudal de eso, Con la pero parte no, Pero Ajá. no, o sea, es que pero a lo que... instituye uno Pero nuevo. no los valores así que están como dentro del Es que aquí patriarca. tal cual dice, Sí, sí, bar- lo dice. barre Sí, de la sí, organización pero patriarcal. ahí cuando las tenemos que cosas. ver históricamente las cosas ya es otra Ajá. cosa diferente. Pero entonces también ahora. podremos ver el movimiento que trata de el feminismo liberal, el feminismo burgués, también como una especie de elemento de barrer estamentos, Podría ser. de barrer lo sólido. de volver- ¿Cuál sólido? El patriarcado que queda. No, pero ya no está tan sólido, ¿no? O sea, más bien como que... No, o sea, por eso tiene que... ¿Pero por qué No, el feminismo o sea, liberal quisiera eliminar al patriarcado? porque es No entendí. burgués. O sea, No, pero aquí... ese más bien se alía con el patriarcado, ¿no? Sí, yo también diría eso. Ajá, ¿no? Pues si es liberal. No, o sea, el capital puede funcionar sin haber patriarcas. Pues eso ya no sé. Sí, Sí. yo tampoco lo sé. Eso ya no sabría. Hillary no Clinton creo. si hubiera llegado, o Ah, la pero reina ya- de Inglaterra. No, pero es Ah, una pero visión antes de muy- ella... De antes- forma. Sí, o sea, yo Esa a es lo la que forma. voy, yo a lo que voy es que en algunos niveles el capital puede disolver cosas y en otros lados, ¿por qué no lo ha hecho? Ah, porque también es el desarrollo como que lo que dice aquí es cuando ya la burguesía toma todo el poder, ¿no? O sea, justo ya una civilización plenamente moderna como por ejemplo Estados Unidos o Ya Inglaterra, no serían ¿no? Que eran patriarquistas. los modelos en ese momento, ¿no? Es que hay que entender patriarcado en el sentido de un sistema económico, no como un sistema Cultural. de valores cultural como actualmente es. Pero también el sistema de valores cultural también son no, pero no es el tradiciones. mismo. Pero también son actual. tradiciones que se quedan Sí, vivas sí, desde pero, siglos. pero aquí parece Sí, que sí. está dialogado con una cuestión ya feudalista. O sea, lo que quiere decir es que en ese sentido el capitalismo borró con cuestiones tradicionales de formas y de Ajá. valores de vida, pero también impone nuevos o los renueva, ¿no? Sí, de hecho Ajá. se inventa necesidades nuevas. Sí, o sea, sí, sí. Y muchas de esas, o sea,
ya no es progresista, o sea, ya no, más bien se alía con los pensamientos más reaccionarios. O sea, Sí, más bien lo que también, como que la burguesía lo que intenta es justo eso. Es que hay lo un lado dice Marx, ¿no? progresista de esas revolucionarios de todo el tiempo andar rompiendo todo lo sólido en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Es un lado progresista del capital. sí, el capital, hay capital progresista, pero la cuestión aquí es que Marx no creo que esté aliado con el capitalismo progresista, sino que él más bien lo que intenta en el manifiesto es criticarlo y intentar unificar, también creo eso mismo. intentar unificar no a la reacción, sino que es una crítica a la reacción, ¿no? Así al progresismo burgués y aliarse entre la clase trabajadora, Sí, sí, pero sí. no la clase trabajadora en abstracto. O sea, Marx intenta formar un partido de comunista, ¿no? De gente que ve al capital como el enemigo a vencer, ¿no? Pero como- antes de eso, ver lo que está es un monstruo que ha desencadenado un montón de... Sí, pues es Ajá. que uno se regresa en el tiempo ve el siglo, no sé, el siglo XIV, y se salta ahorita al siglo XVI y luego al XIX, pues es una transformación radical de las condiciones Sí. de vida. El hecho... También uno los nacionalismos, por ejemplo. Pues sí, pero crea no. y destruye nacionalismos. creó y los creó tardíamente, Aquí también, en ajá, menos lo de un menciona. siglo los crea y los destruye, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante porque uno lee las declaraciones de los derechos del hombre de la Revolución Francesa y pues es una cosa muy progresista, o sea, de pronto igualar a toda la humanidad. Y luego se vuelve sólido y otra vez a desvanecerlo. Sí, sí, parece y otra vez volverlo, y se es vuelve muy sólido. revolucionario, exacto, es muy revolucionario y luego lo transforma en una cosa reaccionaria en la que solo son iguales para el trabajo, ¿no? O Sí. sea, ellos como, y eso es muy interesante porque Marx todo el tiempo juega dialécticamente, ¿no? Juega con contradicciones Sí. y no con contradicciones quiero decir cosas opuestas, sino con una cosa puede ser negro y blanco al mismo tiempo, ¿no? Sí, los Y la dialécticos, burguesía para Marx encuentra qué es eso, ¿no? Que es como todo humano que tenemos contradicciones, la burguesía tiene una contradicción altamente progresista políticamente en el siglo XVIII. Por eso se apropia del feminismo. Sí, sí, sí. Y en el siglo XIX ya una burguesía totalmente reaccionaria, pero que sigue siendo progresista en el terreno Ajá. del material, ¿no? En la Sí, el terreno transformación de la material vida. ha sido muy, muy progresista. Esa es justo la destrucción creativa, ¿no? Exacto. Que justo ahora también se ve mucho, por ejemplo, pues la burguesía ascendente, la burguesía de la que está hablando Marx, pues es la burguesía clásica industrial, ¿no? Y ahora actualmente las burguesías más poderosas son las burguesías de las finanzas, ¿no? Que se llama la financiarización de la No, economía, es que es también ¿no? como unidas, ¿no? Pero no Es como, por tanto ejemplo, porque... Amazon es producción, distribución y financiación. O sea, Pero justo ahí Amazon como que ya no es de que produzca una cosa en particular, ya produce así. Sí, sí, es un ya no le monopolio así importa bien qué produce. monstruoso, sí. Lo Es que que le es importa es cuánto se valoriza Amazon en la bolsa de valores. O sea, justo también la bolsa de O valores. sea, sí, no, porque actualmente- Amazon sí tiene mucho fuerza. Sí, pero para- también pero- Amazon es mucho Pero hay otros intermediario, ejemplos ¿no? que solo valen Ajá, burbujas, ¿no? burbujas, que no importa Sí. ya en qué están produciendo, sino más bien la financiarización que se extrae de eso, ¿no? Y que también O es también como- Apple es una cosa bien cabrón, porque Ajá. tiene una fuerza como productiva, o sea, internacional, de fábricas por todo el mundo haciendo iPhones, y al mismo tiempo es una cosa de consumo, ¿no? Es que Tiene ya- un círculo completo. Es que ya es avanzar ya. Sí, sí, sí. La burguesía en el siglo XIX era siento yo que era una burguesía preocupada por la producción. Ajá, Y exacto. después, y eso yo lo creo que después de la crisis del 29, la burguesía se empezó, y bueno, ya más recientemente con las crisis de los 80, yo siento que la burguesía se empezó a preocupar en hacer el círculo para la ganancia Ajá. total, ¿no? Ya no Es el solo la monopolio ya, producción, ¿no? ya no solo la producción, ahora hay que hacer la realización del consumo, capital. sí. ¿Y cuál es el consumo? Entonces ya sé, yo creo que fue el avance de la burguesía en el siglo XX que hay que apelar por el consumo también Ajá, para hacer también. el círculo, porque Sí. si no llegamos a momentos de Pero eso ya sobreproducción corresponde a cosas de... del capital ya no de Sí, no, manifiesto. Ajá. No, también, bueno, sí, ajá. Es que también menciona un concepto bien curioso que yo dije, ay, aquí lo usa, la hegemonía. La hegemonía, usa el concepto de hegemonía Marx aquí, que uno diría, ay, pensé que era de Gramsci o cosas así. No, y aquí dice que justo conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político. Pero aquí justo, ¿qué representa esto de la burguesía? No solo representa la conquista de instituciones o crear instituciones, sino también representa lo que acabas de decir, ¿no? Hacer una industria que sea a su imagen y semejanza, la cultural, ¿no? Una ideología, medios de comunicación gigantescos que sean internacionales. Eso es el poder hegemónico de la burguesía, ¿no? El poder de hacer hegemonía. Esto cuando una clase ya ha abarcado todos los espacios de poder, ¿no? Y no solo son los espacios del Estado, son los espacios de los medios de comunicación, las redes sociales, la ideología. Entonces, es justo aquí lo que dice. Ya vivimos, estamos desde 1848, ya ha completado todo ese círculo de la hegemonía, ¿no? Entonces hay que crear una nueva hegemonía, el proletariado,
que dispute esa hegemonía. Porque hay veces que la hegemonía, eso es curioso porque en la geopolítica la hegemonía se entiende como lucha de estados. Ajá. Como Rusia contra Ucrania o Estados Unidos, ¿no? Más bien Rusia por quitarle la hegemonía a Estados Unidos. Porque la hegemonía de Estados Unidos tiene, no, a ver, en lo que se refiere aquí Marx, algo aún más de fondo, es porque es de clase, no es de un estado. Entonces aquí el abanderado de la clase burguesa mundial como estado es Estados Unidos. Ujú. Pero eso es un tipo superficial de hegemonía. Cuando habla aquí de hegemonía es ya las entrañas de la sociedad, como las cosas de clase, ¿no? Sí. La clase que domina todos los espacios de poder político. Sí. Sí, también justo como que en esa parte pues ya es cuando dice esto de que pues como que la burguesía justo obliga a las naciones, si no quieren a sucumbir, Sí, a adoptar sí. el modo burgués de producción, ¿no? Y que es justo más o menos un poco la previsión de la historia del siglo XX, ¿no? Que es justo esa expansión que decía ahorita Osvaldo de Estados Unidos a la cabeza, pues ha sido eso, ¿no? Obligar a todas las naciones del mundo Exacto. a que ajá. se circunscriban al modo de producción capitalista, ¿no? Ujú, ujú. Y que justo si no te circunscribes, entonces ahí inicia ya la violencia, ¿no? Y Exacto. la guerra. Y también ahí está importante ver cómo entonces esa burguesía que en un principio era revolucionaria pasa al lado contrario completamente y es una burguesía conservadora, ¿no? Y que nada O sea, más está... imagínate, la burguesía de Estados Unidos, pues Ajá. nada... Sí, no. No puedes confiar nada en esa porquería, aunque se presente como demócratas, hay liberales. Aunque esté Bernie feministas. Sanders ahí. Aunque esté Bernie Sanders, exacto. O bueno, a ver que me cae bien Bernie Sanders. Pero... Está sintetizando todos los intereses de la burguesía de Estados Unidos, imagínate. O sea, Biden, su poder de Biden es muy cabrón porque él es el que concentra la síntesis de todos los intereses, Es un homúnculo. de la clase burguesa de Estados Unidos. Es como, exacto. O Es un sea, homúnculo. él es el... Intereses. no sé cómo explicarlo. O sea, Es un homúnculo. él carga todos los Sí. intereses, el punto medio de todos los intereses de la clase burguesa de Estados Unidos. Es el Sí, punto ¿no? medio. Hay unos tal vez que Amazon, por ejemplo, que tenga más intereses que se pongan por encima de ese punto medio de Biden. O empresas burguesas que van por abajo, ¿no? De Biden. Pero lo que está curioso es de que ya y esa es la diferencia con el siglo XX, yo creo que hay ya burguesías que se le están saliendo de las manos incluso al Estado, ¿no? Al Estado que supuestamente... Sí, las transnacionales, ¿no? Sí. Y no solo eso, por ejemplo, Elon Musk, de pronto con las declaraciones que hace, básicamente Ah, le sí. declara la guerra ¿cómo se llama? A Bolivia, A Bolivia. así a Rusia, o sea, eso ya se le está saliendo un poco de las manos, ¿no? Sí, pues ya es como el Sí, modelo pero más al fin y al neoliberal, cabo no Ya. tiene ejército. O Por- sea, no, pues no un ejército grande, pero ya hay burguesías con ejércitos y grandes. El narcotráfico es eso, el Ajá. cártel de Sinaloa es una burguesía con un ejército enorme. pero van al paralelo del... Creo no van a bueno, paralelo del Estado, ¿eh? no van al paralelo de los intereses que representa el Estado. No sé, que luego son- de... que son- Sí, sí y no, como que luego se le salen de las manos, ¿no? Y lo Sí, interesa la sí, sí. burguesía que el Estado, y es una contradicción justo del Estado y la burguesía, Ajá. que el Estado lee como así, como si fuera un camino que va así, como un Sí, a veces Sí, tocan y a toca. veces no. A veces Ajá, tocan que y a veces no. te Pero necesito, porque justo... pero me estorbas, te necesito, pero me estorbas, Ajá. ¿no? Pero me Pero estorbas. es que Marx en otro texto justo habla de ese rollo. Creo que es en la ideología alemana. Y hablaba de la función del Estado, ¿no? El Estado siempre es como la línea, está en línea, ves una línea recta que es el punto medio y las burguesías de cada nación pueden ir oscilando así hacia abajo, hacia Ujú, arriba. ajá. Y solamente el Estado siempre está como el poder medio de toda la clase de esa nación. Pero, O sea, pero- hay burguesías como de Microsoft, Bill Gates o Elon Musk que siempre van a estar por arriba en una cresta y hay Viene una burguesías crisis. que están por abajo. Sí. Entonces, Ajá. el poder estatal es demasiado fuerte porque justo acumula todo ese poder medio. Pero O sea, también le estorba luego. sí, Sí, también también. estorba. A los de arriba ven el Estado como un estorbo y los Ajá. de abajo Como una... ven al Estado como una protección. Sí. Ujú, ujú. Sí, sí, también está eso. Y en esas oscilaciones Sí. del Estado es en las que el movimiento comunista debe de aprovechar más que para hacer frente a los intereses de la burguesía, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y luego sigue el texto, bien cabrón, con los temas de ciudad-campo, contradicción, que la burguesía ha creado la contradicción de ciudad-campo, de países centrales y periféricos, de occidente contra Ah, sí. oriente. Yo dije, no más está bien cabrón, o sea, que es casi el imperialismo, ya hablando del Sí, imperialismo. casi, sí. Pues sí, como que sí lo avecino un poco porque también dice de esta necesidad que tiene de expandir constantemente los mercados, ¿no? Y que eso te fuerza, te obliga más bien a sucumbir al modo de producción capitalista. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, bueno, cuando ya también empieza a hablar un poco de las crisis, ¿no? De las crisis de sobreproducción precisamente,
que justo como que esas paralizan a la burguesía y que entra como en shock de renovación, ¿no? De que ahí es cuando más se pone en función esta cosa de la destrucción creativa, ¿no? De que tiene que destruir fuerzas de producción viejas para dar paso a nuevas formas, Sí. pero todo el tiempo es eso, ¿no? O sea, jamás puede como ser una sociedad plena porque todo el tiempo está esta latencia hacia la destrucción, ¿no? Ujú. Y hay una frase bien bonita que ponen aquí, que dice, las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. Sí, Esa sí, cosa sí. está así. Como que cada vez te da a brutal. entender que como cada vez es más, sí, más difícil, ¿no? Más Sí, 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 y justo aquí como que se esclarece muy bien ese pensamiento dialéctico, ¿no? O sea, que reconoce que sí, o sea, sí, efectivamente, pues este impulso de las fuerzas productivas, de la fuerza de trabajo, ha creado grandes cosas a partir de ese momento, pero dentro de los marcos tan estrechos que impone la propia sociedad burguesa, pues se desborda, ¿no? O sea, no puede haber una plenitud dentro de esta sociedad, ¿no? Porque todo el tiempo es esta constante necesidad, no solo de estar destruyendo fuerzas de producción, sino también a la propia gente, ¿no? Que es Sí. justo un poco lo que Porque vimos nosotros el año ponemos pasado. a el trabajar las fuerzas antepasado. de producción. Ajá. Y si nos destruyen los medios de producción o las fuerzas de producción a las que somos sometidos, nos afecta nuestra vida por Sí, sí, completamente, sí. ¿no? Y justo eso pues, se notó así completamente pues el año de la pandemia en 2020 Sí. cuando pegó así durísimo, como dudaban muchísimo en si cerrar los mercados, en Ah, si sí. no cerrar los trabajos. Porque importaba justo Ajá, esto, porque no la importaba vida de justo las eso, personas. ajá, exacto, ¿no? O sea, las relaciones burguesas eran son tan estrechas que prefirieron así justo pues jugarla y sí fue una jugarreta así de vamos a experimentar, pues a ver qué Súper pega. cruel, ¿verdad? Súper cruel, ajá. Sí, porque Pero tampoco- perdón, tú sigue. no sé, ni digo, porque tampoco pueden dejar morir a la gente por completo porque son su Ajá, forma porque de están- vida. Tiene que encontrar ajá, un la fuerza equilibrio ahí, ¿verdad? exacto. Ajá. Y es lo que la paradoja de que les puso la pandemia, ¿no? Ujú. Sí, pero la pandemia aquí me dio cosa porque hay unos momentos donde dice que las crisis no son tal cual cosas como accidentales. Dice, fabrican crisis Ah, sí, la destruir. burguesía fabrica crisis, pero hay crisis Fabrican también que se le crisis. salen de las manos. No, y Sí, luego pero lo que- la de cómo abordaron el COVID es una crisis fabricada por ellos. Bueno, el COVID no, Sí. sino Ajá. No, la como crisis de la COVID, gestión de la crisis de crisis, COVID ¿no? es una Ajá. crisis Ah, sí, 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 sí. sí, sí. prefabricada por ellos. No, prefabricada, fabricada. Fabricada, Que en las regulaciones, Ajá. en las nuevas formas de trabajo que dice Alejandro. Sí, 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 sí. No, la y luego, crisis, la guerra. aquí mismo, no sé en su traducción cómo esté, pero hay una parte que dice justo durante la crisis, una epidemia social. Ah, sí, 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 manches, sí. ay, Ya pinche nos llama miedo, mucho, sí, ¿no? ya dices, Sí, ay, ay, no, no. ma. Que en Y eso cualquier es de época anterior pandemia hubiera también, parecido sí. absurda, se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la superproducción. Sí, la Qué epidemia de pinche miedo. Y es que justo, ¿qué pasó con la COVID? Hubo una epidemia de superproducción y también al momento de cambiar las formas de trabajo, se destruyeron como dices tú, se destruyó Ajá. mucha Muchas superproducción. fuerzas Sí, productivas, ajá. mucha superproducción y mucha Por eso gente. está ya no hay crecimiento económico. Ajá, que se Y ahí, retrotrajo, ¿no? ahí Ujú. eso me lleva un poco a la parte de... O sea, como... Ay, bueno, ya no lo encuentro, pero de... O sea, esto nos lleva como... O sea, como siempre hemos hablado ya mucho de la burguesía, Ahora pero luego también empieza a hablar de lo del proletario. del proletario, ajá, ¿no? sí. Y tampoco no lo aborda tanto como la burguesía, No, sino lo pone un poco aquí, no porque el proletario sea pasivo, pero lo aborda como consecuencia de la burguesía. Ajá. Pero es muy interesante porque no le da mucha gente lo ve como si fuera ahora sí que la tarea divina que tiene que cumplir el proletario, la Sí. revolución y todo, sino que lo que hace más bien es plantear el desarrollo histórico de las clases sociales y luego poner en la mesa cómo el proletario está siendo víctima de los intereses de la burguesía. Ujú. Pero como al mismo tiempo al hacer al proletario víctima, eso genera las condiciones para que el proletario acabe con la burguesía y instale una forma de vida diferente, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo interesante que lleva Marx y sus planteamientos lógicos, ¿no? Sí, y son todos con planteamientos lógicos. Sí, porque al final es un desarrollo histórico, Sí. aquí lo hace mucho mejor en otros textos, pero es un desarrollo histórico de las clases sociales y va explicando cómo no que vaya a pasar, sino tienen las condiciones Ajá. necesarias para que que acontezca, suceda, ¿no? ajá. O sea, la burguesía y su desarrollo histórico generó las condiciones lógicas para que el proletariado pueda acabar con ella, ¿no? Ajá. Pero también pone paradojas interesantes porque sí hacen llamada que pues por las condiciones particulares que tiene el proletariado es la única, no la única, sino la clase social que puede llevar a cabo la revolución que Ajá. transforme la vida. Sí, Y luego, ahí dice por qué. y luego nos encontramos ante paradojas históricas muy interesantes. Digo, de nuevo, esto no es Marx dijera, va a pasar esto, sino hay Ajá, condiciones históricas para que acontezca. Pero luego vamos al caso mexicano y descubrimos que la clase más revolucionaria fue el campesinado en el siglo XX, ¿no? Ajá.
y que a lo largo de mucho, de la gran parte del siglo XX, a pesar de que hubo una clase trabajadora muy interesada en hacer la Y revolución, organizada. parece que, al menos para el caso mexicano, de pronto parece que la clase trabajadora, el proletariado tal cual, fue por momentos reaccionario o no o solo progresista, ¿no? Se alió muy bien con la Progresista, socialdemocracia y los que eran más revolucionarios luego era el campesinado, ¿no? Sí, Es de pronto interesante. La Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Y en adelante también, ¿no? O sea, Sí. ujú. De hecho, hay una anécdota muy curiosa de eso que dices, de que cuando dice que llegó la convención de Aguascalientes a la Ciudad de México, llevaban la Virgen de Guadalupe y que no sé qué tanto, y que las organizaciones obreras lo vieron como reaccionarios que llegaban a la Ciudad de México por fanáticos religiosos, atrasados, así. Y ahora uno dice, qué idiotas fueron los obreros en ese Sí. momento, ¿no? Porque, bueno, es que no sabemos, ellos son gente de ciudad, eh, no sé hasta qué punto ya estaban como con una especie de educación muy distinta y ver a los campesinos de que saben que ellos vienen de ahí, ay, los ven como atrasados, los ven Sí, como sí, sí, inferiores, ¿no? también. Y entonces está curioso, pero ahí la maestría fue de Lenin, ¿no? Que al mismo Sí. época, en el mismo contexto, Ujú. supo unirlos. Sí. Y aquí en la Revolución Mexicana, fue de que, no, los campesinos son los reaccionarios que están haciendo la revolución y nos Ajá. aliamos con Carranza. Con la Casa del Obrero Mundial, Ajá. que salió con Obregón y Carranza, Sí. en vez de alienarse con Zapata y Villa, ¿no? Ajá, exacto. Entonces dices, hay que onda con la lógica que se ve en el manifiesto. Dice, no, pues debería ser la revolución, los obreros, y lo real fue... Pero bueno, ahí también justo ya interviene más precisamente las propias condiciones materiales de México, ¿no? Que no Ajá. era plenamente todavía un país industrializado en su mayoría, ¿no? Y que no, Y que también está interesante e importante justo rastrear que pues uno de los clásicos siempre como antecedentes que se cita de la revolución pues es la huelga de Río Blanco y Cananea, Ah, ¿no? sí, Sí, sí. eso sí era industrial, ¿no? Sí, sí, Eso tiene era- razón y fue Ajá. antecedente, me cañó Y eso es- radical. Ajá, radical, ¿no? y también la consecuencia lógica es que no ser proletario no te hace Ajá, revolucionario. exacto. Y que mucho de la cuestión ideológica va a ser como intentarte poner frente a que ese desarrollo de la conciencia de clase se Sí, vaya sí, más sí. adelante, ¿no? Y tampoco es como que dicen los que caen otra gente de que el campesinado es a pesar de que aquí Marx lo dice, ¿no? Luego otras clases sociales Sí. pueden ser reaccionarias, no lo llama como de que sean el enemigo, sino porque sus intereses, pues, Compaginan. o sea, más bien su interés muchas veces es intentar mantener las cosas como están, Ajá. no empeorarlas para que no Sí. empeoren. Pero también, y eso también es una prueba de lo que fue el siglo XX, el mexicano, también pueden pensar en la revolución como una forma positiva para ello, ¿no? O sea, en ese sentido quiero más bien yo poner un poco en cuestión que por un lado la clase proletaria no es en sí misma revolucionaria, sino es un proceso que también debe de hacerlo a través de la organización y del estudio y de llevar adelante La conciencia. la conciencia, y ese es trabajo, ese es La trabajo que se unidad, debe la de hacer. organización. Sí. Por un lado, y por el otro, el campesinado también, o otras clases sociales también pueden tener un lado revolucionario, Sí. ¿no? También tienen la No, y capacidad sobre de todo ahora el campesinado ahora es un trabajador del campo. asalariado, ¿no? Son asalariados también, ya son proletarizados. Sí, justo esto que dices, Donovan, pues también sí está muy importante como vincularlo pues ya con la actualidad, que justo como que ahí también muchos piensan que ya pues esto ha estado superado porque pues ya no hay como este proletariado que lleve como esta tarea, ¿no? Revolucionaria en sí mismo y como que más bien justo como que no hay esa perspectiva tan clara de, de quiénes son los sujetos revolucionarios en la actualidad, ¿no? Sino que más bien es muy difuso y pues más bien justo lo que dice Marx, pues quienes tienen las condiciones para poder llegar a eso pues son los proletarios, ¿no? Ah, exacto. Pero justo no son Sí, pero lo los dice únicos. porque objetivamente la gran industria crea grupos de proletariados que trabajan en común, como cercanos, pero que esos sectores no son suficientes, ¿no? Que Ajá. debe haber un elemento que aparte que destruya esa como sometimiento de los burgueses, que esa unidad prefabricada o artificial por la misma la industria, fábrica. que se extienda, ¿no? Sí. Pero Y por justo eso son- también ahora también ya está esa ruptura, ¿no? De que ya justo el trabajo industrial ya no es el sector Ujú. como más fuerte, digamos, dentro de la diversidad de la producción que hay, sino que ahora también estamos viviendo un auge muy fuerte como de proletarización de la clase media en los servicios, ¿no? Ah, sí. Que muchos ya se dedican justo a los servicios directamente, ¿no? Y que sí son proletarios, pero son más este proletariado de servicios, ¿no? Y el proletariado industrial ha ido quedando como relegado a lo largo del siglo XX O periférico, ¿no? O sea, como que ya más bien están como que justo la burguesía ha entendido muy bien eso, ¿no? De que los centros industriales pues pueden ser también centros de unión proletaria Sí. y cada vez los ha difuminado más, ¿no? Ajá. Y los ha puesto también en zonas muy periféricas, en zonas
zonas así, Ujú. pues del tercer mundo que todavía tienen, Estratégicamente ajá, usan la producción del espacio sí, la para producción del espacio. hacer sus planes. ¿Cómo se llama el francés? Henry Lefebvre. No, el francés que creó París y que... Haussmann. Haussmann. Ajá, ¿No? O sea, Haussmann. justo planea muy Ajá. bien dónde van a estar las fábricas Sí, sí, sí. y todo con en la mente de la estrategia de la lucha de clases, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser la lucha cuando esos tipos se pongan en huelga, ¿no? Sí. Entonces, sí está curioso, pero también, yo creo que en el presente seguimos teniendo la misma contradicción, ¿no? Por un lado, el internet parece que nos atomiza. Ese es como el lado burgués de aburguesamiento, que nos hace individualistas y no sé qué. Pero también une, ¿no? Está Pero raro, también ajá, une, ajá. o sea, justo lo que dice aquí Y eso también. lo vamos a ver en todo el desarrollo tecnológico Sí. y de toda la burguesía. Ajá. Tiene sus dos lados, ¿no? Sí, La- Tiene de su red, o sea, atomización y unión. hace una especie de... O sea, cada vez hace más internacionalista Ajá. la clase trabajadora también. Sí, o sea, También, es como las dos, la Sí. contradicción. O sea, por eso es esa cosa, ¿no? Pueden tener Internacional. una cosa doble naturaleza. Porque eso sí lo dice también aquí muy interesante, Ujú. de que justo, pues que en este momento, en el siglo XIX que está escribiendo esto, pues dice aquí, no, pues aquí para que se haga una reconstrucción tarda un chingo, ¿no? Tarda así años, ¿no? Pero dice, pero ya cuando tengan los medios de comunicación más establecidos, los va a hacer así, ¿no? En corto, ¿no? Y al Oye, final- Donovan, y aquí habla contra la máquina. Ah, sí se habla contra la máquina. Habla contra la máquina. Sí se habla contra la máquina bien loco. Yo dije, ¿a poco? A ver, me imaginaba cada rato a la de Ex Machina. Como cuando hablaba de las máquinas. Y decía, ¿cómo va esto, Donovan? Pero la de máquina no sabemos hasta si es máquina o ya Sí, es la humano. creó un empresario. Sí será máquina. Sí, pero Ay, yo sí también era puedes, máquina. también a los replicantes, pero ya lo estamos desviando. Sí, ya. No, O sea, lo que voy aquí dice, el creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo. Ah, también habla de que, justo del tema que ustedes están muy metidos, ¿no? De lo que es el trabajo. Y aquí dice, el creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo, o sea, esos son los dos elementos que Ajá. hacen el trabajo horrible. Quitan al trabajo del proletariado todo carácter sustantivo Ajá. y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Sí. O sea, aquí está diciendo que el trabajo quita o sea, su sustancia, la forma atractiva se quita, pero por las máquinas y la división del trabajo. Ujú. O sea, no es porque el trabajo en sí sea una cosa horrible. Pero ahí también, ahí sí habría que, digamos, matizar, ¿no? Y hasta dije, aquí está el doble contra la máquina y contra el trabajo. Ah, Va. Sí, ah. pues yo creo que sí. Yo te ves que ya siguieron Pues eso Sí, yo estaría nada más chido. te para- matizaría que, o sea, sí está importante, pero también no habría que ser anti-máquina. Totalmente en absoluto No, porque ajá, de nuevo no. está eso que acaba de señalar, Ajá. tiene esa doble naturaleza. Sí, Sí, pero sí. como estamos en el régimen de la sociedad burguesa, porque no Ajá. dice el capitalismo, las máquinas son parte del capital. Sí, Y sí, nada son más eso creados. para ir cerrando y adelantar, y nada más decir que justo el próximo mes vamos a abordar el tema de Ajá, la las máquina. máquinas. Ya ahí lo Sí. vamos a discutir chido. Sí. Yo todavía me quedé con más elementos que quiera decir, vale, ma. Pues así que como dijo Murillo Karam, ya me cansé. Sí, ya me Nada más cansé. que ese sujeto es una persona horrible. A ver qué pasó, nada más rápido. Sí, pues si quieren nada más hay que concluir aquí rapidito de que pues es un gran texto quienes no lo hayan leído aún. Sí, nos faltó un cacho Deberían, y son 20 páginas y nos faltó como la mitad. Sí, es un buen. Que nos clavamos un chingo ¿Y en pues el cuántos fantasma, temas güey. usa? No, pues es que da para discutir cada Sí, hoja, da ¿no? para Sí. discutir un montonal, es un gran Y solo texto, la solo verdad. fueron 10 páginas de Y- 20 las que hablamos. Está importante acercarse a él sin prejuicios ideológicos, ¿no? O sea, sí es un texto que está escrito para comunistas, los comunistas como ya se dieron cuenta nos emocionamos mucho cuando hablamos de esto, pero no es un texto exclusivo para No, comunistas. es para el un texto proletariado. para el proletariado, es un texto para entender el desarrollo del capitalismo, de la burguesía, de las clases sociales modernas, y pues es histórico, o sea, es muy importante pues sí reivindicar el poder que tiene estas 60 paginitas, Sí. que pues todavía... Lo impresionante es eso, ¿no? Que siga siendo un texto actual. Ya debería estar esto desfasado. Ya deberíamos haber vivido en una maldita sociedad comunista. Sí, pues desafortunadamente Pero es actual. desafortunadamente es actual porque seguimos viendo las pinches condiciones de la burguesía. Pues nos Sí, vemos sí, sí. Nos la vemos. siguiente semana. Tenemos que trabajar. Bye. Bye. Bueno, bye. Nos vemos. Ah, ¿cómo estuvo? Estuvo chido. ¿Quieres seguir hablando?